Hola, muy buenas. Buenas tardes, noches ya. Aquí noche bastante buena para ser vasco. No llueve, así que esto está bien. En tu caso, en Berlín también me imagino que parecido, ¿no? Un tiempo maravilloso. Hoy estamos muy bien, hoy nos hemos puesto a 13 grados por primera vez desde hace 6 meses, así que, Bueno, vaya fiesta. fíjate. Sí, Bueno, sí. antes que nada, Jesús Cañadas, mil gracias por prestarte a esto. Hola, Aritz, encantado de estar aquí un ratito a charlar de libro Sí, contigo. vamos a hablar mucho de este libro, que me tiene fascinado, ya te lo he dicho más de una vez, y además prueba de ello es que luego vamos a hacer, dentro de poco también el canal de Carla, también haremos uno con spoiler, para poder quedarnos a gusto hablando de la novela, Muy bien, muy bien. porque Eso es catártico. hay mucho de lo que hablar de esta novela, pero bueno, antes quería conocerte un poquito más, porque he estado viendo un montón de cosas sobre ti, leyendo entrevistas, y entre todo lo que ha sido vivir en Berlín, tu parte esa de gestor cultural, Ujú, la parte guionista, la parte novela juvenil, infantil juvenil, ujú. eh, no has parado, no has parado. Ahora los cursos de fantástica también que vas a empezar. Eh, lo primero, en vez de presentarte yo, que yo creo que raro sería que alguien no te conozca, me gustaría que dos personajes tuyos, ya que muchas veces hablas de meterte en la historia y todo eso, aunque ya estás en otra historia, me gustaría dos personajes tan diferentes de tu novela de Dientes Rojos. ¿Qué diría de ti, por ejemplo, Lucas? Wow, no me habían hecho nunca esa pregunta. Qué preguntón, Aritz, a ver. Lucas diría de mí, em, probablemente Lucas diría de mí que soy un vecino del barrio que tiene muy mala pinta, que siempre va en chanda y con el que se cruza a veces en el supermercado y que alguna que otra vez me ha visto en la plazoleta jugando con mi niña pequeñita o echándole la bronca porque se quiere subir hasta las farolas, la hija de puta, ¿sabes? Pero un tío que es reservado y que se mantiene metido en sus asuntos e interactúa todo un poco con la gente del barrio. Eso diría Lucas y Y lo... Ritter, ¿quieres que sea el otro? No, No, vale, no, voy a cambiar, porque luego vale, hablaremos de la relación entre Lucas y Ritter, pero quiero vale. que... ¿Cómo te describiría Rebeca? Bueno, vale, Rebeca. Mm, mm, mm. Vale, Rebeca me describiría probablemente como un señor mayor con el que se ha cruzado hace unos años, ya no sé que ya no se ha abierto, pero en la época de la novela sí, con el que se ha cruzado en el centro de refugiados, echando una mano en las cocinas. Un Hmm. señor mayor que habla alemán con mucho acento, pero sorprendentemente bien para ser un español, para lo que hablan alemán los españoles de aquí de Berlín, y que alguna que otra vez también se ha cruzado en la piscina de aquí del barrio. Luego hablaremos de inmigración, porque tiene un peso importante la historia, además la visión que tiene. Ujú. Antes quiero saludar por aquí a Michael Triton, a Adela Brack, a Hola. Mar, a Luchin. Lo primero, esto es una entrevista viva, con lo que en cualquier momento queréis hacer alguna pregunta, encantado de No transmitirla os aquí. cortéis. Sí, No os sí. cortéis, que aquí estamos aquí entre amigos. Personales, Todo lo que haga falta. capciosas, lo que os dé la gana, no hay problema. Si echamos un poco la vista atrás, ¿cómo empezó tu relación con los libros? Me imagino que como lector antes que como creador de historias. Claro. Todos Y, los, todos los autores y autoras somos antes que nada lectores, mm, ¿sabes? Y como decía Ángel Olgoso, si me pagaran por leer, no volví a escribir ni una puta palabra en mi vida, ¿sabes? Aunque es mentira, pero al fin y al cabo te demuestra un poco lo que hacemos. Yo paso mucho tiempo, intento pasar mucho tiempo leyendo. Me mm. gustaría decir, aunque es una trola, que dedico el mismo número de días, de horas al día a leer que a escribir, pero no puedo porque tengo una niña chica. Sí, Entonces, no, sí. olvídate, pero mínimo 2 horas al día antes de acostarme sí que intento leer, porque primero porque me gusta y segundo porque es mi trabajo, porque no tengo más remedio. Sí, no, que tengo dos en este caso, también sé Claro, dos niños, ya sé lo que es el intentar hacer el Tetris para leer, para ya, escribir, tío. para hacer todo esto. Pero bueno, Mi amor por los libros empezó robando, fíjate tú. El anda. primer libro que me leí en mi vida es un libro robado. Lo cuento siempre en las charlas que doy en los coles por los libros juveniles, que el primer libro que leí es El pequeño vampiro, Sí, de eso lo Angela tenía Sommers apuntado. Oldenburg, Yo es y uno de se mis lo primeros robé, libros también. pues se lo robé a mi prima Shari, que vivía en el piso de arriba. Mi madre vive en un séptimo
y mi prima vive en el octavo, en el de arriba, y un día lo vi en la mesa en su casa. Y dije, uy, mira, niño vampiro, no sé qué, amigo del otro, y me lo metí debajo de la camiseta y me lo llevé a mi casa. Y mi prima se enteró poco después, pero me lo regaló. Anda, quédate con el libro, picha, que no pasa nada. ¿Y qué recuerdos tienes de esos primeros libros, de esa manera de leer, a ver, por ejemplo, El pequeño vampiro, o esos primeros libros que leíste que abren un poco la mente al mundo? Bueno, es que a mí me atrapaban los libros, me atrapaban. Además, a mí no me gustaban nada, ninguna de las cosas que se suponían que tenían que hacer los niños de mi edad en Cádiz a finales de los 80 y principios de los 90, Hmm, ¿sabes? Yo no jugaba al fútbol, ya. yo no iba a pescar, que mi padre quería que yo fuera a pescar y a mariscar, y a mí no me gustaba porque me aburría. Y lo que sí me gustaba era sentarme y leer desde siempre. Te Hmm, veo libros de todo, de todo. Me encantaba. Hasta ahí, cuando me crucé con los libros de Elige tu propia aventura, que tengo la colección entera en casa de mi madre, hmm. pues imagínate, más todavía. Sí, sí. Ahora menos, y yo creo que la culpa es de la mierda esta, ¿sabes? Que nos Hmm. ha quitado concentración a todos, aunque cuando estoy aquí en casa intento tenerlo ahí en silencio, en un rinconcito y no prestarle mucha atención, pero antes me atrapaban mucho más. Cuando era pequeño me atrapaban muchísimo los libros, muchísimo, Hablando de tu propia ¿sabes? aventura, ¿eras como yo de los que intentabas buscar todos los finales a ver si alguno me gustaba más que otros? ¿O llegabas a un final y No, acababas? intentaba resistir la tentación de saber por qué, de mirar antes Ah, en no, cuál sí, acababa sí, el yo, muerte, yo, ¿sabes? yo lo que solía hacer era acabar la historia, llegaba a ese punto final y decía, bueno, vuelvo a empezar a ver qué otros finales me Bueno, yo encuentro. volví a empezar, no, pero sí que retrocedía a algún punto que me había causado duda y decía, bueno, para ahora voy a subir la escalera en lugar de abrir la puerta. Sí, la verdad Eso es que sí. eran divertidos. Luego lo piensas y eran cortísimos, porque al final con todas las opciones que tenías así No pasaban solo, volando, no pero solo cortísimos, sino fáciles de escribir. sí. Hace poco se me ha planteado la posibilidad de escribir uno de esos y al final no ha cuajado, pero le estoy dando vueltas al coco a ver si me hago uno, Oye, ¿sabes? pues avisa que En algún esa, momento. esa vuelta a Remember a los 80, 90 ya me gustaría. ¿Eh? Sí, sí. Y en cuanto a escritor, ¿cuáles son los primeros recuerdos que tienes como escritor? Los primeros recuerdos que tengo como escritor no son de escritor, son de fan, me encantaría hacer esto, pero Hmm, no tengo talento ni tengo posibilidad alguna de hacerlo, ¿sabes? ya. Yo siempre lo equiparo, ¿sabes? Que es un cliché, pero es verdad con ser astronauta, ¿sabes? El que quiere ser astronauta sabe que existen los astronautas en el mundo y sabe que se puede seguir una carrera y terminar trabajando de astronauta, pero para un chaval yo te digo, de 10 12 años al principio de los 90 en Cádiz, yo no tenía ni puñetera idea ni de cómo se convertía uno en astronauta ni de cómo se convertía uno en escritor, ¿sabes? Yo Hmm, dándole vuelta al coco, supongo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que cuando vas leyendo, llega un momento, si tienes un mínimo de creatividad, en el que piensas, a mí me gustaría hacer esto, hmm, a mí me gustaría hacer esto. Y ese proceso, para mí, se articula en dos pasos. El primero, que son los libros que te hacen decir, yo quiero hacer esto, ¿sabes? Que en mi caso probablemente fue Ray Bradbury, a lo mejor, ¿sabes? Con La Feria de las Tinieblas, hmm. ya un poquito más mayorcito, con 13 14 años probablemente me lo leí. Y los libros malos. El segundo paso son los libros malos, los libros que te hacen pensar, yo puedo hacer esto, Hmm. yo puedo hacerlo mejor. Ingenuo de ti porque es mentira, tú no eres capaz de escribir eso ni de coña. Te quedan muchísimas páginas de mierda por escribir hasta conseguir algo que se aproxime a lo que tú crees que puedes mejorar, ¿sabes? Hmm. Pero me parece que pasan esos dos pasos, ¿no? En el soñar, a mí me gustaría, y en el decir, bueno, pues lo voy a intentar. Sí. Ahí también entra en juego el siguiente paso de los libros de Elige tu propia aventura, que son los juegos de rol, Hmm. ¿sabes? Yo he sido rolero desde los, yo qué sé, 15 años, más o menos. Ahora tengo 42, pues fíjate tú, 27 años jugando rol. Eh, y cuando era más pequeño, yo siempre dirigía las partidas, porque era lo que me gustaba, me aburría interpretando y lo que quería era dirigir. Y entre sesión y sesión, siempre les escribía a mis jugadores pequeños textitos de cosas que habían pasado, que pasaban, ¿sabes? Entre sesión y sesión, o entre ellos, o ahondaba un poquito más en las dinámicas entre los personajes de una semana, de un fin de semana para el siguiente. Creo que a día de hoy creo que nadie se llegó a leer nunca las cosas que yo escribía, ¿sabes? Por suerte, porque eran malas como un dolor, vamos, Oye, pero como un dolor. y que todos esos tengan escritos tuyos. Y mira, tengo de los primeros escritos de Jesús Cañadas en Sí, casa. Hombre, no hace falta esconderlos. Con decir de que tengo los primeros escritos no está mal. Como trofeo está muy bien. valdrán millones, valdrán millones.
Buah, te cuento una cosa que, que le he contado a muy poquita gente, a muy, Ujú. muy, muy poquita gente. Sí. Estando en la Universidad de Granada, con 23, 24 años, me hice un libro, me hice yo mi propio libro de relatos, Mm. porque nadie me publicaba, evidentemente, que coño me publicaba a mí con 24 años, no sabía ni qué podía escribir, pero mi amigo Álvaro López, que vivía conmigo, es ilustrador, es una de las pocas personas que yo conozco que le ha dicho que no a Marvel, el hijo de la gran puta, que le llamó a Joder. Marvel para trabajar y le dijo, no, no quiero. Y me hizo una ilustración de cubierta e imprimimos 10 ejemplares de todos mis cuentos. ¿A cuál peor? ¿A cuál más malo? La antología, el volumen, Los suspiros y los locos. Ah. Le habíamos puesto. Mm. Y eran cuentos, pero para meterme en la cárcel, ¿vale? Y lo pusimos todos en Book Crossing. Mm. ¿Sabes Book Crossing? ¿Te suena? Sí, Una de estas sí, sí, plataformas de sí. dejar liberar libros Sí, dejabas un libro tú y cogías otro y iba y después pasando. Sí, sí, podías hacer el hacerle la seguimiento. ficha, podías Sí. hacerle la ficha y el seguimiento, no se lo leyó nadie. Nadie dijo nunca nada de los putos libros, ¿sabes? Estarán cogiendo polvo en algún desván o triturado, que es lo que se merecen, porque eran malísimos, vamos. Eran malísimos, pero yo ya soñaba con publicar. Lo que pasa es que me faltaban todavía unos cuantos años hasta haberme publicado. Porque, por ejemplo, la primera novela, ¿no? El baile secreto. Sí. Antes de ella, ¿hay alguna novela que está guardada en el cajón diciendo Yo, no publico esto es para mí y empiezo con esta o no? ¿Directamente lanzaste con esa? la ignorancia es muy atrevida, Aritz. La ignorancia es muy atrevida. Yo todo lo que he escrito lo he lanzado ahí de alguna manera o de otra. Sí que hay un par de novelas cortas. Una que escribí estando de Erasmus en Venecia, que era una trama entre terror y romántica, ¿sabes? De un tío que viajaba a Venecia a recuperar el amor de su vida y se encontraba una especie de casa en ruinas donde estaban metidos en frasquito todos los primeros besos de todas las personas del mundo Ah, mira. y que eran malísimos, malísimas, sobreadjetivada, prosa púrpura, lo peor. Pero bueno, ahí está en un cajón, es así, pero por lo demás casi todo lo he colocado, ¿sabes? Bueno, por cierto, ha entrado Luis por aquí, Hola, Luis. que le queremos los dos mucho, así que Sí, creo que tampoco se lo crea tampoco mucho, no va habla a ser guapo. que... No, que después se viene arriba, me manda cosas obscenas por WhatsApp. Eh, El primer cuento que publiqué lo publiqué con 23 años, si no me equivoco. ¿Mm? Y me lo publicó Domingo Santos, ¿Mm? que es un antologador y un teórico de la sci-fi del género de hace muchos años. ¿Mm? Y me hizo mi primera buena, mala crítica. En realidad era buena, pero me dio un toque. Me dijo, escribes de puta madre, pero se nota que no ha salido nunca de tu cuarto. Te ¿Mm? hace falta vivir un poquito para escribir mejor. Bueno, Y allá que me fui, me fui pues, de Erasmus ese mismo año y empecé a vivir un poquito. pues un piropazo. O sea, que te Sí, diga sí, que es buen estilo, pero tienes que vivir. Y decir, lo de de vivir, verdad, de verdad, estoy en ello, se estoy puede en esto, ello. pero bueno. Eso es. Vale, hemos hablado del baile secreto. ¿Qué recuerdos Sí. tienes de esa novela? Uf, yo la defendía a muerte en su día, pero ahora mismo me doy cuenta de que es una novela que no puedo ni mirarla, es el Necronomicon, ¿sabes? Te quita cordura. Está, bueno, claro, es que en aquella novela yo ni siquiera tenía que aprender a escribir, ¿sabes? Eso vino después. Yo ¿Mm? tenía que convencerme de que era capaz de escribir una novela. Y entonces tiene todos los fallos de una primera novela. Está sobreadjetivada, las frases no se acaban nunca, unos retruécanos, una prosopopeya, unas metáforas, muy recargado el estilo, Ujú. simplemente porque yo no sabía que escribir bien no es lo mismo que escribir complicado, Ya, ¿sabes? Eso claro. lo tuve que aprender después. Mm. Pero la verdad es que la novela hizo ruido, creo que vendió 300 y pocos ejemplares, no te creas que nada, y no vino un duro además porque AGEC, que era la editorial que la publicó, Mm. estaba ya de capa caída cuando hablé con ellos y me dijo, o te doy anticipo de 500 pavos o te doy un 12% de royalty. ¿Qué prefieres? Las dos cosas no pueden ser. Y yo convencido de que iba a triunfar con mi novela, como todos los escritores principiantes, le dije, no, no te preocupes, si 500 euros no son nada, tú me das el 12%. Y al final, en el año que salió, Ni eso. quebró a HEC y no vi ni un duro. Ni un duro, Vaya. ¿sabes? Por Pero se cierto, habló mucho de la novela y llamó la atención de una gente que me empezó a llevar a mi siguiente novela. porque por cierto, Luis amenaza con leerla, Sí. porque dice que la tiene en el estante pendiente. Bueno, que se la lea, queda por su cuenta y riesgo. Estos son como los libros prohibidos de H.P. Lovecraft, ¿sabes? Nadie te prohíbe no leerlo, pero Pero tú verás las las pérdidas de cordura. consecuencias, Pérdidas de cordura y pérdidas de orina te pueden dar. sí. Después de eso, los hombres muertos. Los nombres muertos, sí. No sé, no, pero los nombres muertos. Sí. De esa, ¿qué nos puedes contar? Ahí ya De, empezaste a ver.
El mejorar el texto, porque has dicho que empezó a moverte un agente ya, con la segunda novela. Claro, con la segunda novela. Con la Ujú, segunda novela, con la primera novela fui a presentarla a un encuentro literario que había en Madrid, que se llamaba Tiramisú entre libros, ujú, y allí había una agente que se llamaba Mamen de Zulueta. ujú. Y nos conocimos, almorzamos, le hablaron de la novela, se leyó la novela y dijo, bueno, tú sabes, pero promete, esto promete, ¿tienes algo más? Y le dije lo que estaba escribiendo, que eran Los Nombres Muertos, y que no se llamaba Los Nombres Muertos por aquel entonces. Mm. Y, y dijo, venga, mándamela. Y cuando la tuvo, cuando tuve terminada, pues empezó a moverla y la colocó en Fantasy, en Penguin Random House. Y Ujú. eso fue un salto, eso fue un Hombre, salto sí. cualitativo. Ujú. Eso fue un salto cualitativo porque te da un, hombre, un salto cualitativo y cuantitativo en realidad, porque primero me dieron pasta, me dieron bastante pasta por sacarla. Y segundo, que una editorial generalista grande, un grupo editorial, te coja para su sello, ¿sabes? Ujú. De fantasía, pues eso, joder, yo recuerdo cuando vi la solapa del libro recién impreso y estaban los nombres de los que salían en Fantasy y Claro. estaba Brent Weeks, estaba China Mieville, Mm. estaba Terry Pratchett y estaba yo. Y Ah, yo, bueno, ¿cómo? nada. ¿Cómo? ¿Sabes? Y entonces a mí se me subió la bilirrubina cuando eso. Hombre, Lo que pasa es que normal. el libro todavía tenía sus carencias. El libro estuvo a punto de ser premiado en el Premio Ateneo de Sevilla. Mm. Pero al editor al final no le convenció y me dijo que era porque le sobraban 100 páginas al libro. Ujú. Y a día de hoy, después de mucha reflexión, me he dado cuenta de que ese editor estaba muy equivocado. Al libro le sobran 200 páginas, ¿sabes? Como mínimo, como mínimo. Yo ya había aprendido a escribir un poquito mejor y a controlar un poquito más el estilo, y ese libro me sirvió para controlar un poquito, bueno, no para controlar, para equivocarme con la trama, trameando, Mm. ¿sabes? La trama de ese libro fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, y creo que gracias a un milagro que se me apareció la Virgen o Cthulhu o no sé quién, conseguí atrapar todos los cabos que había dejado, ¿sabes? Que había Mm. ido lanzando y reconducirlos hacia un final satisfactorio. Pero hay una meseta a mitad del libro que hace que cuesta remontarla. Cuesta remontarla, ¿sabes? Has dicho que el primero no querías tocarlo ya. ¿Este lo has releído de vez en cuando para ir viendo tu No, evolución o no? no releo nada, Nada. nunca. No releo nada. Eso ya está fuera Se publica y ya está, del ¿no? organismo y ya está. Eso ya no tiene ningún sentido, además. No. Ujú. No porque siempre encuentras algo de, ay, 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 eso es fustigarte. No, Sí. no, no, no. Vale. Y después, pronto será de noche. Después pronto será de noche. Sí, Y, señor. y claro, ya después de picar con Penguin Random House y todo eso, Sí. ¿cómo sienta el seguir publicando, el seguir viendo cómo va funcionando el mercado? Pues mira, si publicar con Penguin fue un salto cuantitativo y cualitativo, ¿sabes? El publicar con Valdemar fue como ponerme la etiqueta negra, Claro. ¿sabes? Fue un pelotazo para mí personalmente, ¿sabes? Ujú. Aunque pagaron menos, porque esto es una cosa que hay que soy de la opinión de que hay que hablarlo, Sí, porque al sí. fin y al cabo esto es una profesión Sí, y hay sí. que hablar de pasta, ¿sabes? No dejarse de rollos del arte y hablar realmente de pasta. Pagaron menos, bastante menos que Penguin Random House, pero te daba un sello de calidad, Claro. ¿sabes? Que la editorial canónica Ujú. del terror en España, primero decida publicar autores vivos, que lo hacían muy poco, y segundo, que tú seas uno de ellos, ¿sabes? Que sean españoles y que tú seas uno de ellos, joder, ¿sabes? Sí, Han sí. publicado Ismael, a Guillén, aparte de Pilar Pedraza, que es amiga suya y que además está sobra de calidad y Sí, que sí, hombre. ya quisiera yo escribir, ¿sabes? La lista de la compra de Pilar Pedraza. Sí, sí. Pero de entre nosotros, de nuestra quinta, pues han publicado a Guillén, a Ismael, a Emilio y se me olvida alguien, pero alguien más tiene que haber. Entonces, si es uno de los pocos elegidos, Mm. también te diré, pocas elegidas, ¿eh? Aparte Sí, de Pilar Pedraza, pocas eso elegidas. sí. Se Eso podrían sí. prodigar un poquito más con escritoras de terror, que las hay y buenas, ¿eh? Pero Sí. bueno, ahí yo no me meto. El caso es que tuve la suerte de que me eligieron a mí. El libro vendió menos y cobré menos, pero me supuso un sello de calidad Sí, sí, pero que, te digo, oye, pero claro, empezamos con la primera joder, novela que dices, bueno, más o menos como puedo. De repente pasas con los nombres muertos, subes a Pendom, luego subes aquí a sí, Valdemar. Claro, sí, la escalada en 3 libros fue brutal. sí, sí. Fue brutal y yo creo que Pronto será de noche es el primer libro donde de verdad, esto suena pretencioso, pero el que está bien escrito, de verdad, ¿sabes?
El que está bien escrito de verdad. El que supera el aprobado en todos los ámbitos. ¿Sabes? La trama está bien contenida, el estilo está bien contenido y realmente yo creo que ahí no se me escapa nada. Ahí hasta la fecha era el que más contento me tenía, desde luego. Por ¿Sabes? cierto, También se habló muchísimo del libro, tuvo muchísima suerte porque la gente se volcó con la colección de Valdemar de los autores contemporáneos. no, Así que, la verdad de tus sí, libros se habla muchísimo. Y sí, con razón, sí, sí. con razón. Muchas gracias. Antes Muchas que gracias. nada, Condenado de Papel, muchas gracias por seguirme. Por aquí dice que es fan absoluto de Dientes Rojos. Hola, Creo muchas que somos gracias. unos cuantos de esos. Gracias. Eh, y de aquí saltamos a Las Tres Muertes de Fermín Salvochea. Sí. Luego hablaremos de esta novela, porque sin preguntarte ni nada, yo dije, mira, pues voy a preparar la entrevista y Vale. como veía cosas relacionadas una con la otra, la relación de familia, padre-hijos, una cierta relación con la violencia, esa ciudad, Entonces, quería también hablar un poquitito sobre Las Tres Muertes. Ujú. Pero antes de hablar sobre eso, ¿qué recuerdos tienes de Las Tres Muertes? Mm, Mira, la escribí en una época convulsísima y dificilísima y no tengo ni puta idea de cómo salió, porque la escribí al mismo tiempo que trabajaba de guionista para la serie Vis a Sí. Vis. Entonces mi día a día era levantarme a las 6, hacerme un café, vestirme y bajarme a la cafetería que abría a las 7 debajo de casa, de aquí cerca, y escribí hasta las 9:30, 9:45, que me venía para casa a conectarme al Skype, porque ya empezaba mi trabajo de guionista, que no sé si lo sabes, pero lo que más hace un Sí. guionista no es escribir, sino hablar, Mm. ¿sabes? Para tramear un escritorio, para un episodio, para, para escaletar un capítulo hay que tener muchas discusiones, lanzar muchas ideas y hacer mucho brainstorming. Mm. Entonces era una cosa súper dura, súper exigente y súper estresante durante todo el día, irme a dormir, levantarme por la mañana y escribí Las Tres Muertes de Fermín Saluche. Mm. Y lo recuerdo como una época casi mágica, ¿sabes? No sé dónde leí que a Stephen King, no me voy a comparar ni mucho menos, simplemente que se me venía a la cabeza, mientras dirigía Maximum Overdrive, ¿sabes? La película esta que dirigió Encocado, Mm. Perdido, Sí, ligeramente. y que solo hay que verla para ver el resultado. Por las mañanitas escribía una cierta novela que se llama It. Mm. Así que imagínate, Sí, sí. ¿sabes? Entonces estas cosas pasan, de pronto a mi amigo Steven y a mí, ¿sabes? Claro. A los grandes. No sé, pero bueno, que estas cosas pasan, que al final tú estás sometido a mucho estrés, pero de algún modo tu mente encuentra un pequeño solaz, ¿sabes? Un huequito de 7 a 9 y pico para dedicarle todos los días 2 horitas a esa espinita que tienes dentro y que te quieres sacar, ¿sabes? ¿Y cómo Y. fue el estar, por un lado, trabajando tú solo con la novela de los tres muertos, Ujú. de los tres muertes, y luego, por otro lado, un trabajo tan coral, complicado, lo que decías tú, y tan brainstorming y así, como Vis a Vis? ¿Cómo compaginabas los dos y, sobre todo, qué Como si diferencias fueran dos encontrabas personas. como autor? Como si fueran dos personas completamente diferentes. Lo primero que me dijeron cuando llegué a Vis a Vis es: el ego te lo dejas en tu casa. Aquí tú estás trabajando para mí. Ujú. Eso decía el showrunner y es verdad. Sí, Tú sí, allí claro. simplemente estás para lo que te digan. Y lo que te digan a lo mejor puede ser: toma esta palabra y de esta palabra sácame una trama de un capítulo. ¿Sabes? Eso literalmente pasó, ¿sabes? Con Mm. la palabra traqueotomía. Ah, Entró un día bien. el nota en la, Además. en la, en la sala de guionistas estando en Madrid, que yo iba una vez al mes durante la escritura y soltó traqueotomía y se fue. Y nos quedamos todos callados. Bueno, traqueotomía, ¿por qué? Venga, apunta en la pizarra traqueotomía, ya volverá y dirá algo. Volví otra vez. Quiero que tal personaje haga una traqueotomía porque este personaje es muy negativo y es el médico que viola a las tías a las presas de la cárcel y tal, y es como muy plano porque es todo malo y quiero que le salve la vida a alguien. Pensadlo. Portazo. Y ahora venga a pensar, venga a echarlo. Bueno, ¿cómo podría ser que salvase? ¿Por qué tiene alguien que hacer la traqueotomía? Se ha ahogado, pero ¿cómo se ha ahogado? Bueno, es la camella de la cárcel, entonces la han pillado con droga y se la traga y se le queda aquí. Pero ¿cómo ha llegado esa droga ahí? Entonces, pim, 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 pim. Y mientras, por la mañana era yo el dueño absoluto de mi mundo. Entonces eran como dos Jesús diferentes, Sí, por eso ¿sabes? te Y digo. ahí es donde me soltaba. Ahí es donde me Y, soltaba. ¿Y luego te has planteado seguir esa parte de guionista, desarrollarla más o La he incluso... seguido, de hecho ¿Así? la he seguido. Después de Vis a Vis he escrito un par de cosas más. Lo que pasa es que hay un hándicap, Mm. hay dos hándicaps. Uno, viví en Berlín
Sí. y otro no te dé dinero, ¿sabes? Sí, Yo en Vis a Vis entré ya con el proyecto, entré en la segunda temporada, con el proyecto claro. ya levantado. Desde entonces he colaborado en varios proyectos, pero que se van desarrollando. Mm, Y como dice Guillermo del Toro, el estado natural de una película es que no se haga, ¿sabes? claro. Tú haces el guión, lo cobras. A la hora de cobrar en audiovisual también hay historias rocambolescas que algún día te contaré, pero bueno, lo entregas, lo cobras y eso empieza a pasar por despacho y 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 a lo mejor te enteras de que ha salido algo o a lo mejor no, ¿sabes? Ya. Entonces durante el siguiente par de años escribí 2 pelis, escribí un piloto de serie y escribí un tratamiento para otra cosa, pero ahí se Ahí han están. quedado. Si algún día salen, o me llamarán o no. No se sabe, ¿sabes? Ujú. El rollo es que ya he seguido por aquí con mis novelas, ¿sabes? Estando en Berlín también es más complicado Claro. y pues eso, moverte, hacer networking, que se dice ahora, Ujú. ¿sabes? ¿Y alguna vez te has planteado llevar esa parte de trabajo en equipo a la escritura y escribir alguna novela a cuatro manos? No me saldría bien. No No. me saldría bien porque las cosas que escribo yo son muy mías y soy muy picajoso para todo, ¿sabes? He intentado desligarme un poquito de los procesos que no puedo controlar, ¿sabes? Mm. Pero la parte que puedo controlar yo, quiero controlarla yo. Me resulta muy difícil. Tengo por ahí, no sé si lo tengo en el móvil, pero tengo por ahí una conversación con Guillén López Mm. hace muchos años, creo que antes de publicar Los Nombres Muertos incluso, que bueno, Guillén López y yo nos conocemos desde hace 10 años y Ujú. somos muy buenos amigos, donde me picheó una idea, a ver si hacíamos una cosa de 4 manos, a 4 manos, y creo que duramos 6 emails. Al sexto email me dijo, mira, Jesús, déjalo porque tú no tienes ni puñetera gana de cenar conmigo. Tú quieres hacer tu cosa y yo quiero hacer la mía y no podría, tío, no podría, Ya, te digo, es no complicado, sí. podría. Y Sí. claro, ahora hablaremos de las tres muertes, pero claro, de repente la saga Atenea. Sí, Claro, sí, una sí. persona que escribe cosas oscuras, de repente infantil, eh, ¿ha habido algún padre o así que te haya dicho, oye, mira, yo leo la parte adulta y le dejo? ¿O la gente que ha comprado tus libros de adulto dice, yo no le dejo a mi hijo leer la de infantil ni de loco? Ha pasado, no, a mí me ha pasado con lectores adultos entre Salvochea y Profesor de Noche. Ujú. Una lectora que es profesora de lengua en un instituto de Jerez, que es amiga de un amigo además, se leyó Salvochea y le encantó. Mm. Y le encantó. Y cuando se enteró de que iba a hacer un juvenil, me llevó a su colegio para hablar con los niños y consiguió que todos los niños se leyeran el primero de Atenea. Pero después se leyó Pronto será de noche y me escribió y me dijo, no, no, lo he dejado a la página 20 y no puedo seguir, lo siento. Y yo, bueno, carajo, ya te la he comprado, ¿qué más da? No te lo leas, no pasa nada, ya. Me va a pasar un mal rato. Pero entre lectores de... No, al contrario. Muchos niños, fíjate lo que es la cosa, en las charlas que doy en los colegios, les explico un poco toda mi trayectoria Ujú. a los chavales y las chavalas. Y siempre les digo, cuando llego a Pronto de noche, les digo, este no os lo recomiendo. Los otros podría intentarlo, si os gusta mucho leer y tal, pero este absolutamente no. Y todos se lo quieren leer, claro. Todos Claro, dicen, no, hombre. ese es el que yo quiero. Si ese es el que da miedo de verdad, el sangriento, ese es el que yo quiero. Pero es que tendemos mucho a pensar que hay que proteger a los chavales y a las chavalas. Y en realidad no sé yo hasta qué punto, ¿sabes? Tampoco soy Mm. un experto y voy a venir aquí pontificando, pero yo creo que están más preparados para entender lo que es ficción y lo que es un juego y Mm. lo que no, ¿sabes? Sí, yo creo que Hay una tiene... escena, hay una escena en Atenea, Mm. en Nefertiti, que la editorial me pidió que quitara porque era un poquito fuerte. eh, y que me pasa siempre en los colegios, que siempre surge alguna pregunta de esta, de si te han quitado algo tal, y les digo, mira, en Nefertiti hay una escena donde Atenea y Medi, los protagonistas, están encerrados dentro de un sarcófago con barrote en un museo. Y aparece la mala, ¿vale? Que es como el espíritu de Nefertiti que ha poseído a un personaje y tal y cual, y intenta matarlos. Y lo que hace es, bueno, lo que hacía en el primer borrador era vomitar un chorro de escorpiones Mm. que iban hacia ellos. Y la editorial me dijo, no, no, esto tienes que quitarlo, si quieres dejar los escorpiones, pero que no sea eso porque es demasiado gráfico, demasiado fuerte y tal. Y entonces en la versión final lo que hace es invocarlos en plan alzando las manos y que aparezcan de las grietas y tal. El 100% de los alumnos y alumnas a los que se lo he contado me han dicho, Dios, qué guay, vomita escorpiones, ¿por qué no lo has dejado? ¿Sabes? El Sí, 100%. Porque a veces nos da miedo, ¿sabes? Algo que no debería darnos miedo porque los niños y las niñas son
bastante más listos de lo que pensaba. Yo creo que ¿Sabes? tiene mucho que ver con. Te he leído en varias entrevistas y te he escuchado la de Luis, así que ahora hablaremos también una cosa que comentas de Atenea. Sí, Yo creo que tiene que ver mucho también con los miedos que tenemos más los padres claro. que los niños. O sea, esa sobreprotección es no quiero que crezca, no quiero que lo pase mal, no quiero que. Y justo lo que estamos haciendo lo Sí, claro que contrario. le pongo una Rebeca al niño porque yo tengo frío. Sí, es Claro. exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Sabes? El niño sudando, jugando al fútbol, pero ponte la Rebeca que estoy helado. Pues Sí, esto con sí. los miedos es lo mismo. No lea esto, que a mí me da miedo lo que te podría pasar. Y el niño sabe que eso es un juego. Claro. Todos los niños y las niñas saben que lo que hay en el libro es un juego. Y además lo guay, que es lo que mola del infantil y el juvenil, es que lo que les interesa es lo que hay entre la primera y la última página del libro. Y se acabó. Ujú. Ni Valdemar, ni Penguin Random House, Sí, ni sí, sí. nominaciones, ni premios, se la suda. Así te lo Y digo, se la pasárselo suda. bien, disfrutarla, la Sí, historia eso y. es. Y si no, no les duele en prenda en decirte, me ha parecido una mierda, porque esto me ha aburrido. Bueno, pues te aburrido, ya está, ¿sabes? Decía que en el capítulo 30 teclas me encantaba que justo comentas que tu agente se Uh -huh. lanzó a la piscina y tenías justo el primero de Atenea y dijo, no, tenía no sé cuántos más. Y dice, venga, 5 para Bueno, adelante. tenía el primero de Atenea y no recuerdo ahora si 2 o 3 capítulos de Dientes Rojos escrito, porque es lo que escribí Sí, después de Nefertiti. claro. Y claro, en el tiempo entre terminar de escribir Nefertiti y el baile de editoriales de ir pasando, de tal, y esperando ofertas, yo empecé con otra novela que era Dientes Rojos, ¿sabes? Pero entonces llegó la respuesta de DB que decía, nos ha encantado, queremos convertirlo en pentalogía. Y mi agente dijo, ya la está haciendo, no te preocupes, Claro. ya la está haciendo. Y me llegó un email que decía, quiero 4 sinopsis para hoy. Gracias. Muy bien. Me cago en tu vida, claro. Y Y ahí me pero tuve salieron. que... Salió, ¿Y luego las salió. has ido cambiando o has sido fiel a esa Sí, sinopsis? he sido fiel al 60% Bueno, de lo que ponía, pero bueno, ya estaba a contrato firmado, ya no podía, ya ya no no te podía pueden echar para repetirlo. atrás. Y, No, y tuvimos un problema porque le tuve que dar 4 títulos, pero yo no sabía los títulos. claro. Y el cuarto y el quinto los cambié. Mm. Entonces en el contrato aparecen de una manera y se publicaron de otra. No, pues siempre puedes Se decir publicaron de otra. licencias creativas del autor que ha ido Sí, bueno, evolucionando. hay un email donde hablamos y tal, de que mira, como al final en redacción ha salido así, me gustaría que quede y me dieron el ok, la luz verde y para adelante. Ujú. Y luego saltamos ya al último, Dientes Rojos, que justo estabas A Dientes comentando Rojos. ahora. Sí. ¿Qué ha supuesto para ti Dientes Rojos? Dientes Rojos ha supuesto una fatiguita muy grande escribirla. Ha sido meterse en un gran jardín. Ha sido meterse en un gran jardín y cruzar los dedos hasta de los pies, ¿sabes? Hasta de los pies de otro para intentar salir airoso. Me ha sorprendido muchísimo la acogida que ha tenido la novela, porque la gente, sobre todo en Instagram, los youtubers y tal, se han volcado absolutamente con la novela y evidentemente no le puede gustar a todo el mundo. Hay gente a la que no le Claro. gusta Ujú, y solo faltaría, ¿sabes? Además, todas las opiniones están en lo cierto hasta las que dicen que el libro es una mierda. Si alguien te dice ujú, este libro es una mierda, tú no puedes decirle, no, a ti no te parece una mierda, te lo voy a explicar. No. mm. Si te parece una mierda, pues es así y se acabó. Pero, pero son las mínimas, son las mínimas. La verdad es que ha habido muchísimo movimiento en los 4 meses que lleva en la calle y muchísimo movimiento positivo, ¿sabes? Mm, Que era lo que más miedo me daba. mm. ¿Sabes? Que yo quería por cojones escribir esta historia, pero me estaba metiendo en un gran jardín porque siendo, pues eso, un hombre, cis, hetero, de mediana edad y blanco no, porque blanco, hasta viví en Berlín para saber que blanco no somos ninguno, ¿sabes? Blanco es otra cosa, ¿sabes? Sí. Todos somos POC, todos somos person of color, Ujú. eh, pero sí que siendo eso no soy yo quien para abordar ciertos temas. Pero oye, al final Sí, ha caído bien, ha caído de pie. Yo creo que ha caído de pie, sí, ha quedado muy bien ¿sabes? y Sí. luego hablaremos de ese tema porque, claro, no se puede hablar de Dientes Rojos sin hablar de la violencia, sin hablar del Mm, machismo, sin hablar de inmigración así, pero bueno. Antes solamente quería comentar una última cosa y sí. es la defensa que haces del género, porque en alguna entrevista, no me acuerdo en cuál fue, que te comentaban a ver si tus novelas trascienden al género y así, y decías ni por asomo que no hay por qué trascender al género, sino que hay que estar muy orgullosos del género. Yo soy un defensor del género por encima de todo y me encanta. ¿Qué supone para ti el género? Pues no tengo ni puta idea, Aritz, pero no puedo hacer otra cosa. Mm, Todo se me termina yendo al fantástico, todo, todo. No todo lo que leo, ¿sabes? No todo lo que consumo, porque eso sería un coñazo, ujú, pero todo lo que produzco termina virando hacia el fantástico. De hecho, la saga de Atenea y los elementos no iba a tener elementos fantásticos. Iba a ser una aventura de niños aventureros y ya está.
Ujú. Pero en el capítulo 3, ya de pronto, escribiendo ya en redacción, ¿sabes? Sucede una cosa fantástica y yo fui el primer sorprendido de, oh, ¿y esto por qué? ¿Sabes? Y tuve que cerrar el portátil y irme a mi casa, ¿sabes? Guardarlo todo, irme a mi casa, darle vuelta de por qué había pasado eso y qué implicaba para la trama. Y terminó virando en la columna vertebral de la saga, que es la fantasía, que es un high fantasy con muchos poderes mágicos y Ujú. muchas cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Yo no sé si me di un golpe en la cabeza cuando era chico o qué coño me pasa, pero todo lo que hago Mm. termina yendo a ser fantástico. Ahí, yo creo que es porque es divertido, ¿sabes? Eso también me lo preguntan a veces en las charlas y en las entrevistas y tal, que si yo creo en alguna de estas mierdas, ¿sabes? En alguna de estas, en lo sobrenatural. Y yo siempre digo que no, absolutamente no. Pero absolutamente no, porque si creyese me lo tomaría en serio, Claro. ¿sabes? Y no podría escribir sobre ello. No, no creo Ujú. en nada. Yo, a mi pesar, soy un ateo convencido, ¿sabes? Mm. Y digo a mi pesar porque creo que viviría mucho más tranquilo y con un poquito más de esperanza si pensase que hay algo al otro lado, pero yo creo que no. Y como no creo que no, pues estoy aquí para divertirme y tengo la inmensa suerte además que las cosas que me divierten, ¿sabes? Las cosas con las que juego, pues le gusta a otra gente, Mm. ¿sabes? También te digo, hace falta, con que maulle un gato, donde no tiene que maullar, ya empieza uno a creer más, ¿sabes? Sí, ¿no? También cuento siempre de una vez que en Roma, visitando un cementerio en Roma, en mayo, con un calor. Yo siempre visito el cementerio allá en los sitios donde voy porque soy así de raro. Y en mayo por la tarde, con un calor asfixiante, pasaba por al lado de unos nichos, no era ni un mausoleo de esto, no, unos nichos como el del cementerio de Chiclana, vamos, normal y corriente. Pero yo solo, y pasando, yo no sé si moví el aire o estaba a punto de caer, se cayó un jarrón. Mm. Se cayó un jarrón detrás mío, justo al pasar yo. Me pegué una carrera, Aritz, me pegué una carrera como si me persiguiera Satán, ¿sabes? O sea, que ya te digo, yo creo que hasta los ateos más recalcitrantes estamos dispuestos a creer, a dar las Sí, circunstancias no, correctas, ¿sabes? eso está claro. Pero a No, cierto nivel yo no creo y esto es un juego, mm, solo un juego, sí. ¿sabes? Y hablando de esos juegos, vamos a hablar de la primera novela que quiero hablar, que es el de Venga, las tres muertes. venga. Eh, Tengo la sensación, sin conocerte mucho ni nada, que esta novela tiene mucho de ti, no solamente por la ciudad, por cómo narras todo, sino por toda la historia en sí. Y cómo sienta escribir una novela tan personal, donde estás tan involucrado tú como persona, como sentimientos, como pensamientos. Es catártico, es Mm. catártico, es prácticamente el equivalente a psicoanalizarte, ¿sabes? Descubres muchas cosas sobre ti mismo. La novela tiene mucho que ver con mi propia relación con mi padre Mm. y encima lo hace a través de la figura de mi abuelo, porque Guaico, Mm. el protagonista de una de las partes de la novela, es un barbero, putero, Sí, sí, una joyita, ludópata, sí. borracho, una joyita y está basado directamente en mi abuelo. Mi Mm. abuelo Guaico también era barbero, pero también era putero y borracho y ludópata, ¿sabes? Y se jugó todas las cosas que había en la familia y sembró Cádiz de hijos ilegítimos, ¿sabes? Y, y tenía mucho que ver, bueno, y me apetecía usarlo porque cuando me contaban a mí historias de mi abuelo, que yo por suerte no lo conocí, pensaba, este tío es un asqueroso y una persona Sí, lamentable, pero un muy buen personaje claro. literario. Mm. Y entonces cuando empecé a redactar la novela, bueno, cuando empecé a redactar la novela, primero no funcionaba. Porque al principio yo empecé a hablar, a contar la novela desde el punto de vista de Salvochea. Mm. Salvochea era el protagonista y estaba solo. Y se me caía. No me duró ni 2 capítulos porque se caía todo porque Salvochea es la leyenda. O sea, tú no te puedes meter dentro de la cabeza de Salvochea, o al menos yo no lo conseguía, porque no sonaba real, no había verdad en lo que contaba. Y Mm. entonces pensé que tenía que darle una contrapartida. Tenía que buscarle un Watson, ¿sabes? Tenía que buscarle Sí, un Robin que le diera la contrapartida. Y entonces se me ocurrió eso, aprovechar este personaje lamentable, putero y asqueroso, ¿sabes? Y convertirlo en un ser humano. mm, Que ese es en realidad el camino de la novela, ¿sabes? El camino de un niño que se da cuenta de que su padre no es ni un gigante ni un ser despreciable, sino un ser humano, mm. una persona, nada más, con sus Sí, luces y con sus muchas sombras y con alguna que otra luz, sí, pero a ¿sabes? su vez no tienes la tentación que suele ser muy, muy común de con la historia que hay con Fermín y todo eso, como que justificar todo lo que hacía Juaico
con el trauma que vivió con Fermín, sino que ya desde el principio lo presentas como un putero, como que siempre llega tarde, como que siempre Es que jugándose todas las cartas. mira, ese es uno de los puntos, ese es uno de los puntos en común que tiene con Dientes Rojos. Una Por eso. cosa que descubrí con Salvochea y que me gusta hacer y que pienso seguir haciendo y que de hecho en la novela que me he empezado ahora también lo estoy haciendo, que es presentar un personaje que a priori parece muy desagradable, con personalidad magnética si quieres, pero que parece muy desagradable y empezar a apelarlo y apelarlo y apelarlo para que descubras Mm, otra versión de él y que tú decidas si esa versión de él es mejor o es peor o si el todo merece la pena, porque yo no te puedo decir. Porque si te das cuenta, esto es una cosa que me hizo notar mi amiga Sofía Rey, que también es colega escritora, pero que también es ujú. una de mis amigas íntimas. Al final de la novela, que no vamos a desvelar, el paso último que hay que dar, Guaico no lo da, porque es un cobarde. Sí. Quien lo da es Sebastián, Ujú. quien lo da es su hijo, Sí. ¿sabes? Quien tiene que poner fin a la novela, a la trama, es Sebastián, porque Guaico, incluso al final, cuando ya parece que se ha redimido, dice, no, no, pero esto tienes que hacerlo tú, yo no puedo, Ujú. ¿sabes? Y entonces tienes tú que decidir si él merece la pena como persona o no. Y ni siquiera eso, porque ¿quiénes somos nosotros para decir si una persona merece la pena o no? Simplemente, pues te das cuenta de que una persona es un prisma, ¿no? Que alberga multitudes y que el putero el putero, el ludópata y el machista asqueroso, pues puede tener ciertas luces. Mm. Y eso es un desafío a la hora de escribir que me gusta mucho. Claro. Y ¿Sabes? además juegas todo el rato pues con esa visión, me gusta mucho la evolución que tiene el personaje del hijo y el padre, cómo va Uh-huh. el hijo poco a poco entendiéndole en parte al padre, por mucho que hay muchas cosas que no entienda, muchas cosas que vea, sobre todo cómo trata a su madre, cómo Sí. pues la escena de que se lleva en la máquina de coser y todo eso. Eh, no eres nada amable con Juaico, como no eres nada amable con los personajes, sobre todo masculinos de Dientes Rojos. Es que no se lo merecen. Es que No, no se lo merecen pero me ninguno. gusta porque tendemos a... yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Yo era buena persona, pero me he ido oscureciendo y al final parece que... Y en cambio aquí, y sobre todo en Dientes Rojos, justo juegas con lo contrario. Dices, a ver, tengo luces, tengo cosas buenas, pero soy muy despreciable. Claro. Si el bien, eso lo escuché no sé, en un podcast hace tiempo, si el bien fuese la única opción, no tendría ningún valor. Mm, El bien tiene valor porque es difícil, mm, porque lo fácil es pegarle al niño, lo fácil es ceder a la violencia, lo mm. fácil es pues irte por el reverso tenebroso, pero tú tienes que hacer un esfuerzo, por eso el bien es bueno, ¿sabes? Claro. Porque es lo difícil, produce un bien, por eso produce un resultado positivo, pero es muy difícil de conseguir, ¿sabes? Ujú. Y todos estos personajes se enfrentan a esa decisión y algunos pues fallan y otros consiguen a veces, Mm. pero no nos pasa a todos nosotros. Sí, sí. ¿Sabes? ¿Tú te has portado bien en todo lo que has hecho en tu vida? Yo no, desde luego. No. Yo en absoluto. ¿Sabes? ¿Y cómo fue? Claro, dices, tiene mucho de personal. ¿Cómo fue en tu Ujú. entorno cuando contaste que ibas a contar una historia que iban a ver ellos también reflejado a ese Juaico? Pues, si te digo la verdad, en mi entorno familiar, Mm, poco, Aris, porque mi familia no lee nadie. Nadie. Mi madre apenas sabe leer. Mi tía leía un poquito, intentó leerse las primeras páginas, pero se mareó enseguida y lo dejó. Y mi hermana y su familia no leen. No mm. leen. Compran biografías de la reina para tenerla en el armarito y poco más. No, fue más, mira, si te digo la verdad, el inicio de mi carrera, si quieres llamarlo así, cuando empecé a publicar, mi padre ya no estaba, pero mi tía, su hermana, montó en cólera porque usaba el apellido de mi madre. Yo me llamo Jesús Jiménez Cañada, Mm, ¿sabes? sí, Y mi tía montó en cólera porque no usaba el apellido su apellido, vamos, el apellido sí. de su hermano, ¿sabes? Pero de la historia en sí y de usar Guaico y tal, no, no. De hecho, todas las cosas que yo sé de Guaico me las contaba o mi abuela o mi padre y mi tía, Ujú. ¿sabes? Y usarlo, sí, sí. Y claro, Me en parecía esta bien. serie de personajes, además también tienes la cuadrilla esa de los cuatro amigos, que Ujú. también te gusta también que lo pasen mal, porque les pasa de todos a los pobres. Eh, tenemos a ¿Sabe una Fermín. cosa? ¿Sabe una cosa? Dime. El libro lo escribí en 2015 Mm, y se publicó en 2017. mm. Pero en 2016 salió en Netflix Stranger Things y me repateó. Digo, me cago en vuestra puñetera madre
con los niños aventureros. Me cago en vuestra puñetera madre, pero bueno, ¿qué le vamos a Sí, hacer? sí, Queréis de más estas, sin de calar. estas cosas que te puede parecer que todo el mundo dice, no, pero seguro que uniéndose a la ola Bueno, de ¿qué le vamos cuadrillas a de hacer? ¿Qué niños y le todo vamos a hacer? eso, pues, ni Ya caso. quisiera yo unirme a la ola y vender tanto, ¿sabes? No pasa nada, vender 10%, no hay Pues problema. sí. ¿Y cómo os fue de repente en esa historia de ese personaje que daba tanto juego, meter a Fermín, un personaje real? Es que no es un personaje real. Bueno, Es que no, es que me es un personaje refiero. real. Sí, Es que no es claro, es un personaje real, un personaje histórico. Pero en realidad es material de bueno, leyenda. sí, claro. Todo el mundo en Cádiz conoce a Fermín Salvochea, Mm, pero nadie conoce al de verdad, sí, ¿sabes? Nadie sabe qué fue el Cantón de Cádiz, ni qué fue la Revolución de la Gloriosa, ¿sabes? Ni por qué un anarquista llegó a la alcaldía de Cádiz. Todo eso son los datos históricos. mm, La gente lo que recuerda es la leyenda de el alcalde anarquista que se puso en contra de la banca y sí. de la iglesia y favoreció a los pobres. Y Ujú, eso es leyenda pura. mm, Eso es leyenda pura. Y de hecho la novela, la chispa primera de la novela empieza casi como un chiste, ¿no? De qué coño tiene Abraham Lincoln, ¿sabes? claro, Pase cazado de vampiro porque no es el alcalde de Cádiz, porque no va a ser que tiene claro. el presidente de los Estados Unidos que no tenga nuestro alcalde, Sí, ¿sabes? sí. Y entonces mi idea era esa, coger la leyenda de Fermín ping, y ponerla en el centro del mosaico que rodean las demás leyendas, porque a mí me apetecía venirme a Cádiz, escribir una novela en Cádiz y aprovechar todas esas leyendas que yo ya conocía por boca de mi abuela, Mm, ¿sabes? Y por eso está la leyenda del pez Liérganes, eso del te iba a hombre pez decir. Liérganes, de María Moco, de las cuevas, bueno, todas esas leyendas que a mí me contaba, tanto mi abuela como mi padre, porque mi padre también era muy cuentista como el guaico de la novela, ¿sabes? Mm, Mi Y padre eso, me decía, y todas esas historias son, o sea, me refiero, son reales de Cádiz. O sea, son que has adaptado tú a tu novela, en cierta manera. eso es, son leyendas de Cádiz, pero que yo le he dado, las he pasado por el tamiz de la novela mía y me he inventado otras cosas, ¿sabes? Ujú, Por ejemplo, Lierganes evidentemente nunca fue un príncipe de los contrabandistas. sí. La leyenda dice que es un hombre pez, como un profundo del Oscar, Ujú, que apareció en la playa de Cádiz, que lo llevaron al convento de Santo Domingo y que lo único que sabía decir era Lierganes, 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 mm, y que se murió y ya está. ya. Pero se supone que venía de un pueblo de Cantabria que se llama Liérganes y Mm, que a lo que nos estén viendo y a ti, sí, os animo a poner Liérganes Cantabria y veréis una fotito del pueblo donde hay una estatua del hombre pez, ah, porque es mira. una leyenda compartida, es Mm, una leyenda que está en el pueblo en Cantabria y también en Cádiz. mm, Pero yo dije, bueno, ¿y por qué no lo convertimos en algo así como el Pirata Roberts de mm, la Princesa Prometida? ¿Sabes? Un cargo que se va heredando y que en lugar de ser un hombre pez, porque sea un contrabandista, pero que tiene como la armadura con escamas y con puñetas así. Y entonces yo lo fui pasando a mi historia, mm. ¿sabes? Lo mismo Y con María Moco. María Moco eso te iba a no decir. mide un metro, no mide 1,4 m. Es simplemente un nombre que se decía que le decían las madres a los niños, eso se lo decía mi abuela a mi padre, el nombre de una bruja que vivía en las catacumbas que hay debajo de Cádiz, que eso sí que existe, Mm, ¿sabes? Eran, ujú, eran pasadizos que usaban los contrabandistas para ujú, hacer sus negocios y tal, y que te podías perder dentro o que había gases nocivos, y entonces que no le decían a la gente que no, a los niños que no entraran, ujú. ¿sabes? Sí, Porque sí. había una bruja que se comía a los niños. Y yo dije, pues esta bruja va a existir en mi historia, ¿sabes? Muy bueno. Por cierto, Tatiana, muchas gracias por venir aquí con la RAID, con 5 personas aquí para hablar con Jesús Cañadas. Y entonces, esa parte del Cádiz, una de las cosas que me encanta es el hacer patria de Cádiz, en el Ujú. sentido de desde el idioma, desde los lugares, desde todo. Hoy en día que parece que lo neutro es lo mejor y que parece que todo, cada uno tiene que, pues eso, todas las polémicas que hay con los acentos y con ese tipo de cosas, encontrarte un libro que justo hace lo contrario, sino decir, no, no, a ver, esto es Cádiz, es la época que es, hablaban así, tengo que hablar así. ¿Cómo fue toda esa búsqueda? ¿Sigue hablándose igual? ¿O tuviste que hacer una investigación para cómo hablarían en su momento? Fue muy fácil, no, no, ni hablaban así en su momento, Mm, ni yo lo pretendía, mm, porque el lector y la lectora del libro iban a ser gente del siglo XXI. claro. Entonces, claro, no existe la historia de verdad, existe la verosimilitud. Y tú simplemente tienes que hacer que suenen más o menos antiguos. Lo que pasa es que, como hablan los niños y como habla Guayco Salvochea, se parece más bien a como hablaba mi abuela. Mm, Pero mi abuela vivió los años 50 y 60. claro. O sea, está adelantada 50 Sí, y sí. 70 años con respecto a ello. Pero volverme más atrás y empezar a hablar como en el Galdós, como en los episodios nacionales de Galdós,
eh, mm, me sonaba poco natural, Mm, ¿sabes? Porque me sonaba más natural como hablaba mi abuelo. mm. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y me pasaba lo mismo, por ejemplo, con las calles. Las calles de Cádiz han cambiado de nombre muchas veces. Y Mm, de hecho había calles que cambiaban entre el 73, cuando pasa la parte de Guaico, y el 1906, cuando pasa lo de los niños. claro. Y entonces me parecía muy difícil tener que explicar que había cambiado de nombre en la calle o que tenía un nombre antiguo. Entonces todas las calles que se mencionan en el libro tienen el nombre moderno, Mm, lo cual no podía ser. Pero es que claro. ese Cádiz tampoco existía. Sí. Había, porque hay vampiros, no me jodas, ¿sabes? Es Eh, simplemente un Cádiz de leyenda. Un Cádiz de leyenda donde resulta que las calles tienen los nombres de ahora, mm. ¿sabes? Y donde yo he ido cambiando cositas porque me venían bien para la historia, Mm. ¿sabes? Y la Eso es historia, una cosa. y la historia de la torre Dime. también es de Cádiz. La historia de la torre es mía. Es tuya. Mm. La torre existe y no sé si la habrás leído por ahí, pero lo cuento mucho, que la torre hasta hace relativamente poco se podía comprar. Anda. Estaba en Idealista, costaba 450.000 euros. Mira. Y había muchas fotos de dentro y era precioso. Mm. Y lo que pasa con la torre esa es que es única. Cádiz en su día tenía 200 y pico torres, donde cada torre era de una casa de una familia pudiente que probablemente se dedicaba al comercio. Y desde la torre lo que se hacía era poner un vigía para ver qué barco iba llegando primero desde las Indias. Mm. Y hay 4 tipos de torres, ¿sabes? De garita, de silla y 2 más que no me acuerdo. Y hay un quinto tipo que solo hay una torre de ese tipo, que es la de la Bella Escondida, que es una torre hexagonal o octagonal. Creo que octagonal. No me acuerdo, porque hace muchos años ya Claro. que me documenté para la novela. Y lo bonito de esa torre es que no se puede ver desde abajo. Está en una calle muy estrechita, que se llama José del Toro, y que no puedes ver. Está justo delante de la puerta de la casa de la torre, pero no la ves. Te pongas por donde te pongas, no se ve. Mm. Entonces, por eso la llaman la Bella Escondida, porque es única, es bonita y está oculta a la gente. Y yo ese hecho lo aproveché para poner Ujú. mi leyendita también, que es Sí, la del Hidalgo y el Diablo y la y para Torremocha. que fuera paseando por ahí, por toda la... Eso es, Sí. eso es. A lo mejor es que no se ve, dije yo, a lo mejor es que no se ve porque se mueve, ¿sabes? Mm. Y eso molaba. Sí, y ahora pues ya vamos a pasar a dientes rojos, porque si no aquí podemos Venga. estar 7 horas y yo Vale, encantado. vale. Pero justo lo que te quería comentar es eso, la parte que me encanta de tus novelas, que suele pasar en muchas novelas, pero es las distintas capas que tiene. En este caso, por ejemplo, tienes la capa de fantasía, tienes la capa de los niños, tienes la capa del propio Fermín y la relación con la iglesia, la relación con las altas esferas, Ujú. la relación también, la mitológica, de esos mitos que has ido metiendo en la historia. Pero esa capa de las relaciones familiares, sobre todo esa capa de encontrar un personaje, como dices tú, que es tan despreciable y que sigamos leyéndola, aun sabiendo que vamos a seguir la historia de un personaje que es completamente despreciable, es algo que en Diente Rojo yo creo que ya es, vamos, el sumum en cuanto a personaje despreciable que seguimos por ahí. Veremos, porque la nueva va por ahí, por esos derroteros. Sí, también. Veremos, O veremos. sea, nos preparamos a personajes amistosos, ¿no? Sí, sí, sí. Cariñosos. Claro, cuando te dicen, no, hay que escribir una novela con personajes en los que el lector se tiene que identificar, tiene que sentirse como parte protagonista, tiene que... Claro, tú de repente vienes y dices, no, no, todo lo contrario. O sea, como te consigas sentirte identificado con esto, tienes un problema. Entonces, ¿cómo es ese proceso en el que dices, no voy a poner a un personaje amistoso porque no me da la gana y yo quiero que mi personaje principal, además en esta novela con mucho peso, no tenga, además, tenga ese carácter marcado de ser despreciable? Es un desafío al lector o a la lectora, Mm, pero también es un desafío para mí, ¿sabes? Voy a ver si me salgo con la mía, mm, ¿sabes? Si consigo realmente que llegue el punto en el que tú digas, no soporto a este tío, ¿sabes? Como me dijo una de mis lectoras cero, mm. ojalá se caiga, se abra la cabeza Pues sí. en el capítulo siguiente, pero que quiera seguir leyendo a ver qué le pasa, ¿sabes? Mm, Que quiera seguir leyendo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues la respuesta plana y simple es que no tengo ni puta idea. Con mucho trabajo, con mucho trabajo. Pensar muchísimo en el personaje hasta que encuentres verdad en el mm. personaje. Y una vez más, eso te lleva a otra pregunta. ¿Cómo se encuentra la verdad en el personaje? Ni Ni idea. idea. Ni idea. Yo creo que, vamos, ni idea. Hay una respuesta un poquito más alambicada y una intermedia que sería haciendo la actividad
¿qué más tenemos que hacer los escritores? Que en ningún caso es escribir. Mm. Lo que tenemos Pensar que todo hacer el los rato. escritores es pensar, eso es. Tienes que estar todo el tiempo dándole vuelta al chícharo, Mm. Alice, todo el tiempo. Todo el tiempo pensando en tus putos personajes, en cómo se comportarían ahora que he visto a no sé quién saltar un semáforo, cómo pensarían esto, cómo pensarían esto, hasta que llegue un momento en el que imaginación y memoria, como decíamos Mm. en el Entre de podcast de teclas. Luis, Mm. se confundan y parezcan gente que tú conoces y de la que te acuerdas, Mm. en lugar de gente que está en el papel. Sí, ¿Sabes? me pasó que en el podcast que tengo, que tenemos, que ha estado también mi compañera aquí, Ujú. el- estuvimos leyendo el Salvar al gato. Ujú. Entonces yo tengo la sensación de que en tu caso, sobre todo con este inicio, sobre todo personal, de Lucas y así, pero bueno, en general, que tu encargo es encontrar cada gato que pueda aparecer para salvarlo, para hacerlo simpático, tú lo atropellas directamente. Y dices, aquí puedo parecer un poco simpático, ya voy a liarla de alguna manera para que me caiga peor. Porque tiene unos cuantos gestos. He tenido que reprimir una carcajada porque la nueva novela va literalmente de eso. Pero Ah, bueno, mira, dejémoslo. mira qué bien. Dejémoslo aparte. Bueno, pero es eso, ¿no? Es el desafío al lector y sobre todo es que nosotros leemos mucho, Mm. ¿vale? Y tenemos el culo pelado de leer. Tanto es así que llegan novelas, ¿sabes? Y a mí me pasa, y supongo que te pasará a ti también, que tú dices, vale, esto va a coger por aquí, por aquí, por Sí, aquí y por aquí. sí, sí. Y lo peor que le puede pasar a una novela no es que la odien, sino que el lector o la lectora diga, Mm. y que una semana después le pregunten, oye, ¿de qué tal la novela? ¿Cómo iba? No me acuerdo mucho, Mm. ¿sabes? Los libros de no me acuerdo mucho no valen un duro, así te Claro. lo digo. Mm. Así te lo digo. Me van a perdonar los oyentes y los espectadores, pero no soy amigo, por decirlo de forma suave, de estos retos lectores de me he leído 130 libros. Tú Mm. no te has leído una mierda. Mm. ¿Sabes? Yo prefiero leerme 5 libros al año, pero que se queden conmigo para siempre. Mm. Yo prefiero leerme 15 libros que me golpeen de verdad y que me estremezcan a 130, de los Mm. cuales 125 me voy a olvidar. Mm. ¿Sabes? Por Sí, eso yo. soy un gran defensor del slow reading y por Sí. eso aprecio tanto los libros que me descolocan. Mm. Los libros que digo, Quillo, ¿dónde va esto? ¿A dónde carajo va esto? Y cuando ahí te pueden pasar dos cosas, decir, ¿dónde va esto? No me está gustando, lo dejo. O ¿dónde va esto? No, ¿dónde va esto? Suelto al volante y llévame. Mm. Me da igual, llévame, ¿sabes? Y uno lo que intenta hacer es que llegue a ese punto. Sí, De porque. odio a este tío, no sé dónde va a ir, pero llévame. Y a Sí, ver qué pasa. porque yo creo que todo el mundo que ha leído esta novela, o todo el mundo que ha hablado yo al menos con ellos, tenemos esa sensación de decir, ¿qué hago yo que sigo leyendo esta novela cuando lo estoy pasando tan mal con este personaje? Porque me cae fatal, no quiero que. Pero no puedo soltar la novela. Y eso me parece un arte maravilloso. Lo que dices Te tú. voy a, te voy a decir una cosa que también digo siempre, pero es que es verdad, es que causar esa emoción es lo que intentamos todos Claro. los escritores, ¿sabes? Ujú. Todos los escritores. No hay nada más bonito que emocionarte con un libro. Sí. Ya sea enfadarte, ya sea Ujú. llorar, ya sea soltar una carcajada, porque es una emoción muy concreta que ha provocado el libro en ti y que Mm. antes no estaba, ¿sabes? Mm. El último libro con el que yo me he hecho llorar se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada, si no me equivoco, y es un libro estremecedor, pero en realidad son solo letras puestas en un papel, ¿sabes? Ujú. Y encima son letras puestas en un papel que ha escrito una persona en otro continente y a lo mejor hace años, Sí. ¿sabes? O Ujú. sea, son palabras que han viajado en el tiempo y en el espacio y Ujú. que han conseguido provocar en ti una emoción concreta, ¿sabes? Que antes no estaba, que hace un minuto no estaba. Y ahora sí está, ahora estás llorando, solo por esas palabras. Ujú. Joder, eso en el mundo de verdad en el que tenemos, ¿sabes? En este mundo que es lo único que tenemos, es lo más parecido que hay a la magia, Sí, sí, sí. ¿sabes? ¿Cómo no vas a querer provocar eso en la gente? Como si tú también lo vives leyendo, Sí, ¿sabes? sí. Mira, por aquí están comentando, Jersey Owen, por ejemplo, dice que si un personaje cae mal y sigues leyendo sobre él, es que el personaje está bien construido. Y véase los ejemplos de Geoffrey Baratheon o Ramsay Bolton. Odiosos, pero Por no podías ejemplo, dejar de leer. por ejemplo. Sí, Aunque sí. sea para decir, ojalá se caiga por la escalera. Claro, sí, sí. Ojalá O aunque se sea. caiga por la escalera. Sí, es que estás deseando que lo maten de la manera más cruel posible, pero sigues igual, incluso esperando esa escena. Uno de los libros que a mí más me ha sacudido en mi vida y probablemente mi primero o segundo, se va alternando con Salem Slot, libro de terror favorito del mundo es La chica de al lado.
Mm, de Jack Ketchum, que no sé si la habéis leído, mm. pero si la habéis leído, o si no la habéis leído, felicidades, porque ya quisiera yo olvidarla y leerla de nuevo. Porque es un libro que te hace enfrentarte con una parte de ti mismo, ¿sabes? Que no te mola nada, Mm. que no te mola nada y que te lleva de la mano de un personaje odioso delante de una injusticia que el personaje podría parar moviendo un dedo y que tú podrías parar haciendo así. Sí, Pum, mira, pero ya no leo más. no. Mm, Pero tú sigues ujú, y sigues porque estás en el mismo exacto puto punto que el personaje principal. ujú, Y no quieres que pare, quieres seguir mirando. mm. Te pasa exactamente igual que le pasa a David, al personaje principal, que quieres ver qué va a pasar a continuación. Y eso es magia. A que alguien consiga eso, es decir, lo estoy pasando fatal, a ver qué pasa ahora. Mm. A ver qué pasa ahora, aunque sean por ganas de retribución, aunque sean por ganas de venganza, pero tú dices, yo quiero seguir avanzando, a pesar de que estoy revuelto por dentro. ¿Cómo no va a ser eso magia, chiquillo? Ujú. ¿Cómo no va a ser eso magia? Sí, y hablando ¿Sabes? de eso justo, la carta de presentación de tu personaje en la novela es decir, sé que me vas a despreciar, porque la escena, desde que empieza la novela hasta luego la escena del metro, de seguir con la vecina y todo eso, es una carta de presentación de decir, te voy a hacer sentir incómodo con este personaje. Pues te cuento una cosa que a lo mejor hace que cortes la llamada ya, que lo mandes al carajo. Eso me pasó a mí hace muchos años, hace 10, 12 años más o menos. Recién llegado a Berlín, me pasó exactamente eso. Yo trabajaba en el Cervantes de Berlín entonces y viajaba mucho a España. Y volviendo de un viaje a España, en el aeropuerto, esperando la maleta, se me acercó una chavala y me preguntó, ¿ya hablas español? Me parece que además que venía de Bilbao. Y le digo, sí, sí, me dice, mira, tengo que llegar, que ir al barrio de Kreuzberg. ¿Sabe cómo se llega? Y le dije, sí, mira, coges el metro tal, te bajas en la parada tal, cambias a la circular, te bajas en tal y coges el autobús tal. Y bueno, como Kreuzberg es un barrio muy ancho, dime más o menos dónde vas y te digo dónde tienes que bajarte. Y cuando le dígame más o menos dónde va, se echó así para atrás y dijo, bueno, no, no te preocupes, gracias. Y entonces echó a andar y yo detrás de ella y se subió al metro, yo detrás de ella y cambió en la circular y yo detrás de ella y se subió al autobús y yo detrás de ella y se bajó en una cierta parada y yo también me bajé y fue andando, andando, andando y yo a 20 metros de ella porque iba al portal de al lado del mío, al portal de al lado. Y ¿sabes lo que pasa? Cuando pasé por al lado le dije adiós vecina y entré en mi casa. Y yo iba todo el camino cabreado. Estamos hablando de hace 2000, de hace 10 años, Sí, 2010, 11 así. Porque por aquel entonces, yo, idiota de mí, pensaba que la calle era mía, como nos pasa a muchos hombres, sí, sí. ¿sabes? Como nos pasaba a muchos hombres. Y yo iba cabreado pensando, pero la imbécil está porque mira para atrás nerviosa. Si yo solo estoy andando yendo a mi casa. Y cuando llegué a mi casa y empecé a contarle todo esto a mi compañera de piso, no me hizo falta ni ver su reacción. Solo oírme a mí decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de que había sido un gilipollas redomado y que había aterrorizado a una chavala sin apenas mover un dedo, Sí, sí. ¿sabes? Y que había sido facilísimo aterrorizarla y habría sido facilísimo dejar de aterrorizarla esperándome 30 putos segundos. Pero Ujú. no me había salido de mis putos cojones, porque era imbécil, porque pensaba que la calle era mía. Mm. Y desde entonces no lo he vuelto a hacer, pero en aquel momento pensé, joder, esto lo tengo yo que usar. Esto que he sentido yo y Sí, esto que sí. le he hecho sentir a esta chavala, lo tengo que usar en algún momento, Ujú. ¿sabes? En alguna novela. Y años después, pues llegó la oportunidad de usarlo en Dientes Rojos. Sí, yo creo que una de las cosas que más he comentado con gente de esa primera escena es justo eso, la distinta visión que podemos tener hombres y mujeres de esa misma escena, la rabia que puede sentir tanto un hombre como una mujer de esa escena. A mí, por ejemplo, me pasó algo parecido, pero tuvo un golpe más de realidad porque en el barrio donde vivía cuando yo era joven había un violador. Uf. Y sí, fue una época, 2 meses o algo así, no fue, pero eso, que entonces fue un golpe de realidad cuando volvía yo a casa tranquilamente y por delante había una chica y me di cuenta que estaba muy tensa. Al principio, esto que ni estás pensando en eso y dices, no sé qué le pasa. Y hasta que de repente caí y dije, ostras, es que, claro, Es que lógicamente podría ser vamos yo, claro. solos, podía ser yo tranquilamente. Ahí sí fue cuando Sí. me paré y dije, mira, vete tranquila a casa. Es que es eso, tío. Lo poco que cuesta Mm, pararte 30 putos segundos, llamar a tu madre por teléfono, sí, hacer sí. cualquier cosa Ujú, y no lo hacemos, no lo hacíamos, sí, sí. ¿sabes? Y se sigue haciendo, Y se sigue ¿sabes? haciendo. Yo creo Se que sigue haciendo. por eso es tan duro el personaje de Lucas, porque queramos o no, y tú en esta novela no eres nada amable con el papel de los personajes masculinos, eh, todas esas
vicios tanto ocultos como muy reales, muy vistos, siguen estando día a día. O sea, no es algo que diga así, estás hablando hace 10 años, hace 10 años tú, pero hoy en día hay mucha gente que sigue igual, hay mucha gente. Entonces, en una novela encontrarte con un golpe así de realidad, tanto hombre como mujer, es acabar ese primer capítulo y decir, ostras, vaya viaje me espera. Pues sí. Claro, Pues sí, pues sí. pero luego, a ver, aviso, no voy a hacer ningún spoiler así gordo ni nada, eso ya cuando Luis y nos juntemos para destripar a gusto la novela. Pero justo ahí aparece el personaje del padre, Ujú, que todavía pues, es más despreciable que el hijo, con los cuidados, con la cuidadora, con esa relación que tiene de tirante con la propia cuidadora y todo eso. ujú. Eh, y ahí podía parecer que podía suavizar al personaje de Lucas. Podría decir, bueno, pues es que ese carácter que tiene que ver mucho pues, con lo dura que ha sido su vida, con su padre o lo que sea, pero en ningún momento te pones en ello, porque enseguida le vuelves a girar y lo vuelves a descubrir todavía más despreciable con otra escena que no voy a comentar. Que no diéramos aquí. No, Sí. no merece la pena, pero descubrí decir, parecía que podía empatizar un poco por algo y de repente lo vuelves a tirar por los suelos y decir, no, no, a ver, cuidado que es este, que Lucas es este, no Esa es merece la, tu, claro, tu esa es la cariño. caña que yo intento tirar en todo momento, ¿no? De, bueno, pero podría ser que tal, bueno, pero siente culpabilidad, bueno, pero se lo está pensando, bueno, pero está buscando una chica, bueno, pero desde el primer momento los personajes te dicen quiénes son, Sí, sí. ¿sabes? Ujú. Los personajes te dicen quiénes son y tú vas descubriendo poquito a poquito capa y capa y capa, pero Mm. su naturaleza está ahí. No, Su no, por naturaleza eso, está y ahí. entonces toda la evolución del personaje, incluso hasta el final, no es en ningún momento nada mm, para redención ni absolutamente nada. Es el personaje es así y ya está. Claro, pero eso nos lleva al tema del que trata la novela, Claro, en qué redención es posible para esta gente, ¿sabes? claro. Para este tipo, para gente que utiliza la violencia así, es que es odio. Sí, Es sí, que es sí, odio, sí. Aritz, ¿sabes? Mira, este chaval, este compañero, antiguo compañero de piso mío que te dije que rechazó a Marvel, su pareja es psicóloga especializada en maltrato. Ujú. Y yo hablé con ella para las tres muertes de Fermín Salvochea, para las cosas que pasan Sí. en el hospicio, Ujú. y volví a hablar con ella sobre Dientes Rojos. Y las cosas que me contaba, Sí, yo sí, dije, que es. mira, Sí, mira, sí. de lo que me has contado yo puedo poner un Ujú. 1% porque Mm. el resto es que no. Es que al hablar de este tema, tú no puedes permitirte No, no. un rayito de esperanza para cierto tipo de personajes, ¿sabes? No, Ni un rayito, no. porque además tienes un personaje, tampoco se puede hablar mucho, que es el rey, Ujú. que podía incluso ser como justificante, o sea, depende de cómo se hubiera escrito la novela. Una vez más, claro, pero una vez Podía más, ser, claro, tenías ahí, como pasa en muchas novelas, que de repente descubres todo y de repente es todo un trampantojo enorme y ves que al final es todo mira, una justificación de lo que está ocurriendo, te y hago tú una haces lo reducción al contrario. absurdo. Mm. Te hago una reducción al absurdo. Yo creo que esto se puede decir sin ser mucho spoiler. Hay Ujú. una presencia en la novela que Mm. se llama el Rey, que Mm. la llaman el Rey, y que parece ser una especie de ser sobrenatural que está detrás de ciertas cosas que pasan. Precisamente este amigo, el que le dijo no a Marvel, fue uno de los primeros que se leyó la novela y me dijo, con una reducción al absurdo muy buena, con una pirueta mental muy buena, si yo me leo un libro en el que dice que el 11 de septiembre lo inspiró un djinn del desierto Mm. que se metió dentro de la cabeza de tres notas y se cargaron las Torres Gemelas, yo tiro el libro, ¿sabes? Mm. Y es así, es Sí. así. La maldad no está dentro de ningún monstruo, Mm. ¿sabes? Porque los monstruos no existen, Mm. existen las personas y Mm. las personas hacen cosas de monstruos. Los únicos monstruos reales somos nosotros, Sí, sí. ¿sabes? Además, Y me además parece que ya estoy diciendo mucho. sí, en tu novela se ven muchos monstruos, Ujú. muchos monstruos de muchos Bueno, tipos pero es diferentes. una cosa que me gusta también, ¿no? Y que pasa en todas mis novelas. Eso me lo han dicho mucho y estoy muy de acuerdo, que mis libros son libros con monstruos donde Ujú. los malos de verdad son los hombres, Sí, sí, ¿sabes? sin Los duda. seres humanos en general y en Dientes Rojos los hombres, Y sí, ¿sabes? y hablaremos en su momento con Luis y así sobre el final también, Ujú, sobre los giros también de más malos todavía. ujú, En este, permítele la licencia, tengo la sensación de que es una especie de, así como en el anterior era la relación tuya con tu padre, ujú. en esta me da más la sensación de que es tú con tu hija. En el sentido de los miedos que puedas tener como padre, que me pasan a mí, los miedos de a qué mundo te he traído, de qué burradas esto,
plasmas lo más oscuro de los hombres y luego aparece el personaje de Rebeca. El personaje de Rebeca con la evolución que tiene luego, que ahí sí que no se puede hablar nada. En el fondo, tengo la sensación que es como una especie de carta de presentación del mundo es así, sin decírselo lógicamente, porque tampoco es plan de contarle todo esto siendo una niña pequeña, porque la pobre, No, las traumas pueden ser no ya se de lo por voy a vida. leer para dormir, no te preocupes. Pero tengo la sensación como que en este caso es tú en el papel de padre mostrándole los monstruos reales que hay en el mundo. También me lo ha dicho Luis, la verdad es que yo no Ah, lo mira, tenía en lo estoy mente leyendo justo, cuando... Luis, que está diciendo, Sí, compartimos tesis, mira. sí, Luis me dijo exactamente lo mismo por WhatsApp y puede ser, pero si fue así, fue de manera inconsciente. No tenía pensado, no pensaba en mi hija, ¿sabes? Hmm, Cuando escribía el esto, que también es una cosa, por desgracia, es una cosa muy machista, pero que nos pasa a muchos, ¿no? Que estamos criados en el machismo y sí, empezamos a ver otra cosa cuando tenemos miedo por algo que ujú, nos toca, cuando tenemos una hija. sí, Pero sí. bueno, bienvenidas las hijas que por lo menos te No, no, abren sí, sí, está la claro. cabeza así, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, que tienes un hijo primero y luego tienes una hija, te das cuenta que las preocupaciones también empiezan a Que cambiar, eso es, son, y son que muy diferentes. una vez más, nuestro querido Luis que está ahí escuchando, dio con la clave, que no es tanto educar a las niñas para que sobrevivan en el mundo, como educar a los niños para que no Hombre, sigan a las claro, niñas sí, por la sí. calle, ¿sabes? No, no, eso está claro. Ese es el desafío gordo, Eso está claro. ¿sabes? Luego, Rebeca fue un desafío escribirla, porque hmm, Rebeca es un personaje como ninguno que he escrito yo, ¿sabes? Piensa que es una niña de 16, una chica de 16 años católica, sí. ¿sabes? Pero que pasa por todo lo que pasa en la novela, que no Ujú, andaremos de momento. Fue un desafío gordo escribirla y yo creo que hay un impasse en la novela hmm, en la que te ves lanzado de un narrador a otro, sí. en la que hay mucha gente que pierde pie precisamente por eso, porque es irte empujando. La primera parte de la novela te va empujando poquito a poquito hacia un precipicio y después te hace ¡pum! Hasta Hmm. luego, ¿sabes? Y ahí tienes que volver a coger el ritmo. También te digo que son pocos los que han dicho Sí, a mí en me cambio, pierdo, sí, a mí en ¿sabes? cambio me pasa lo contrario. A mí me encanta ese salto que pegas. Uh -huh, Porque es un salto, lo que dices, de narrador, que cambiamos de visión completamente. Además, uh cambiamos -huh, de visión de ese hombre machista, violento, uh -huh, policía, a de repente a la víctima, pero uh una -huh, víctima curiosa, en uh el sentido que no es una víctima tradicional, es una víctima que -huh. se revela. Sí, Yo, en cuanto empecé a leerlo, yo que soy fan auténtico de Nieves Mories, me acordaba de las víctimas también de Nieves Mories que dicen, sí, yo soy víctima, pero no me considero una víctima, no me quedo claro, parada, sino lo que hago es reacciono ante lo que me han hecho. claro. Y yo agradecí mucho, y veo que Luis también coincide en esto, agradecí mucho el espacio que le dejas a Rebeca para Uh -huh. desarrollarse. Porque al final Era, parecía como que toda la novela iba a centrarse en Lucas, y cuando pegas ese salto, es como decir, necesitaba eso, necesitaba que no ver todo desde este punto de vista, sino ver desde el otro. Ver desde ese punto de vista, además tan complejo y tan complicado. ese era el único objetivo de la novela. Si yo empecé a escribir Dientes Rojo era precisamente por ese punto, por ese cambio. Y Mm, por enfrentarme a ese cambio y a ver cómo me salía. Y en realidad te admitiré aquí, ahora que no nos escucha nadie, que hay un punto de cobardía ahí, porque la novela, el cambio de narrador tendría que haber sido la mitad de la novela. mm, Pero me daba miedo perder al lector si alargaba mucho la segunda parte. mm. Entonces son dos tercios y un tercio, Sí, precisamente por eso. Porque yo decía, si le suelto la mano del narrador y lo meto en otra novela a mitad y le cuento una segunda novela, puede que se me pierda. Entonces, mucho más reducida y va mucho más a, ¿sabes? mm. Mucho más al punto de la historia que el otro. Sí, porque además ¿Sabes? cambia completamente la historia, cambia de todo, cambia hasta el propio personaje de Ritter, lo vemos de una manera diferente. Lo vemos de una manera diferente porque ahora son otros ojos, que Claro, no puedes verlo de la misma por manera. eso te No digo, puedes verlo de una manera. El hijo de un policía polaco que también es policía no puede ver a Ritter de la misma manera que una niña de 16 claro, años católica. Es sí, y eso, imposible. y eso es justo lo que me encanta, el ver cómo está trabajado ese tipo de cosas y esos detalles de que al ser un narrador que te lo está contando la historia, cómo la visión de una misma persona tan despreciable como Ritter, con todo lo que ha pasado y no eso, puede ser tan diferente, depende de los ojos que le mire y depende también el Eso es, momento en el que le mire, porque claro, no es lo eso es. mismo cómo le conoce Lucas que cómo le conoce Rebeca. Pero es justo y también pasa justo al contrario. Hmm, Ritter no se comporta de la misma manera con Kotsai claro, que con Rebeca. Y hmm, entonces Ritter muestra una cara diferente, claro, ¿sabes? Sobre todo con Ulrike, con el personaje de Ulrike, que no hemos sí, mencionado, pero que sí, también sí, juega su papel. Ritter se plantea, es un Ritter diferente porque él se comporta
Ujú. adopta otro rol, Mm. ¿sabes? Unido Y a, eso to- era un desafío. Pero, unido a todo esto, siempre está de trasfondo Berlín. ¿No? ujú, El Berlín que tienes ahí al otro lado de la ventana. sí. Eh, ¿Crees que podrías haber escrito esta novela en otra ciudad? Se planteó en un momento en que la novela empezaba a dar vuelta, ya terminaba el primer borrador y empezaba a dar vuelta, hubo cierta editorial que me dijo, esto, autores españoles que escriben thriller en el extranjero, es una catetada. Mm. No podría ser tipo en Madrid o en Sí, Barcelona. Yo le decía, mira, es que esta novela es... Y no podría ser que el protagonista fuera español, pero destinado en Berlín. Y yo le decía, claro, porque eso no es una catetada, no, ¿verdad? claro. Esta Claro, es porque una novela de Berlín. Esta es sí, una sí. novela berlinesa. Y está radicada en Berlín y retrata un Berlín que yo veo día a día, Sí. ¿sabes? Ujú. Y no me la podía imaginar de otra manera. No Mm. me la podía imaginar de otra manera. Y si te digo la verdad, hubo un intento con mucha pasta de que pues, de por medio, de que la Ujú. escribiera en otro lado, y yo le dije, mira, es que va a salir un churro Ujú. y al final los churros los firmo yo, Mm. ¿sabes? Claro. Entonces no, Sí, por no, aquí la verdad Luchi es que no. también está diciendo que eso, que le gusta que la ciudad es un personaje más de la novela. Sí. Sí, y Uno de mis además, miedos, si uno de mis miedos era abordar el tema de la violencia machista, siendo yo, otro de mis miedos era abordar Berlín siendo extranjero, mm, ¿sabes? Por suerte la novela se va a traducir al alemán, de hecho este se está traduciendo ya, y hace poco me tomé un café con el editor alemán y me dijo que sí, que era el Berlín que él también conocía, que, mm. que no le ponía ni un pego a Berlín y eso me tranquilizó bastante, Sí, ¿sabes? porque es un Berlín que tiene muchas, que como dices tú, lo mismo que los personajes tienen muchas capas, como la cebolla, este propio Berlín también tiene distintas capas, tiene distintos escenarios, tienes desde en la parte más tradicional, vamos a decir, pero luego tienes desde esa biblioteca escondida, esa librería, ese incendio, también esa discoteca terrible, la del hoyo. Yo te he comentado antes, cuando estábamos empezando, yo fui a Berlín en 2002 y un poco me puedo imaginar esos lugares ahí. Pues eso, cuando ibas ahí, cuando eres joven y te llevan a una casa ocupa, a una fiesta, dices, oh, esto parece que estoy haciendo aquí lo más ilegal del mundo. Y ese otro Berlín que te quiere enseñar, que muchas veces también, claro, Claro. es un Berlín domesticado para que los que venimos de fuera tampoco nos Y asustemos en demasiado. realidad requiere un mínimo ejercicio de imaginación, ¿no? Si hay discotecas clandestinas, porque no va a haber otro tipo de negocios clandestinos, Claro. ¿sabes? Entonces Ujú. vamos a usar un negocio clandestino que tenga que ver con nuestra trama. Y Mm. vamos a crear, ¿no? Pues un par de gotitas sobrenaturales y vamos a crear un entorno guapo y un laberinto, que al fin y al cabo es una cosa que está presente en todas mis novelas, ya sea la Mm. cueva de María Moco o el incendio, Sí. ¿sabes? O la fábrica de final de Pronto será de noche, siempre aparece un laberinto en mis novelas. ¿Por Sí, qué? No tengo ni puta idea. sí, porque Ni además puta es idea. ese laberinto en el que quieres llegar a un punto que no sabes muy bien cómo llegar, incluso la propia persona que te está diciendo parece que te está diciendo hacia otro lado, no sabes cómo. Sí. O sea, la propia lectura también te pierdes porque no sabes por qué pasillo va, porque. Y me gusta también que los libros tengan tanta presencia en esta novela. Sí. Y también esa librería, porque al final parece que una librería no puede ser un lugar oscuro, un lugar en el que pase algo terrible, y tú justo haces lo contrario, es decir, a ver, una librería, los que amamos los libros, para nosotros es un templo maravilloso, pero hay cosas Esa, peligrosas. esa librería, hiperbolizada, evidentemente, está basada en una librería berlinesa a la que yo voy mucho, que se llama Another Country, Mm. que la podéis buscar en Google. Lo que pasa es que cuando le deis a imágenes, lo que estáis viendo ahí no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. La librería es una cochambre absoluta. Parece muy bonita, muy coqueta. Yo no sé cómo coño la han hecho porque la librería está para matarla. Los libros están puestos absolutamente de cualquier manera, ¿sabes? Y tiene un sótano, tiene una escalera de caracol en la entrada y vas a un sótano donde se hacen eventos literarios y puñetas así, pero está lleno de platos con cucarachas, botellas a medio vacías, cualquier cosa, cualquier recipiente convertido en cenicero, tiene una peste grandísima, todo sucísimo, pero con muchísimo encanto. Y Mm. yo siempre he ido y he dicho que yo esto tengo que convertirlo en un escenario en algún momento de una novela y ahí así salió el incendio, Mm. Y luego, ¿sabes? igual que el incendio, tenemos el hoyo. Y Un, después un tenemos el lugar hoyo. terrible. Y claro, cuando lo conocemos es como una especie de la meca del disfrute, y vamos viendo a través de los ojos de los personajes como ese mismo lugar como esconde muchas cosas que tampoco se pueden contar. Uh -huh. Por ejemplo, un lugar así también me imagino más en un Berlín que en cualquier otro sitio.
O sea, yo cuando, Estoy muy de acuerdo. yo cuando Estoy estuve muy en de una acuerdo. discoteca, ya te dije, ya te he dicho antes, cuando estuve en una discoteca salía aterrorizado del ambiente que había y claro, Es yo que también. el hoyo es una manera de llamar a la sobredosis que te da con la ketamina, Mm, ¿sabes? Pero también es una manera de llamar a una madriguera, por ejemplo, de mm, un conejo como el de Alicia, un punto en el que tú atraviesas, un agujero que tú atraviesas y entras mm, en otro sitio, ya sea expandiendo la conciencia porque te has tomado algo, o ya sea a través de algo sobrenatural. Y esa es ujú, la ambigüedad con la que juega ese punto de la novela, de lo que estoy viendo es porque me acabo de meter una raya de queta o es porque pasa aquí algo ujú, raro. ¿Me estoy obsesionando demasiado con Rebeca o estoy viendo lo que estoy viendo de verdad? ujú. Y el rollo industrial, el rollo fábrica abandonada reconvertida en discoteca, es que no puede ser más atractivo, Por ¿sabes? eso, No sí, puede ser más sí. atractivo. Y si encima juegas con el rollo de es una fiesta de disfraces con máscaras de animales, pero después las máscaras tendrán un segundo significado cuando se vuelva a encontrar otra fiesta con otro tipo de Sí, máscara. Bueno, todo eso te da juego, claro, que es lo que te digo. La palabra principal aquí es juego, sí. ¿sabes? Esto es un juego. Ujú. Esto es un juego y la verdad es que me parece súper divertido. Es duro, pero es divertido. Y además, aparte del juego, la novela es cruda, es muy cruda, porque al final hay muchas escenas que son muy, muy visuales. El hoyo en algunos momentos es completamente visual, que incluso había momentos en los que me imaginaba una película o una serie sobre eso, y digo, a ver cómo rodarían esto, Algo hay por ahí, pero no te puedo decir todavía. Todavía porque las sería, cosas sería las muy botas de full potente. Visualmente, la primera fiesta de los disfraces ya sería Ujú. potente, ya la segunda fiesta ya ni te cuento lo que podría ser eso. Sí, señor. Eh, ya para acabar, empiezas a hacer un análisis de los personajes masculinos que hay en esta novela y es que no salvas a ni uno. O sea, no hay ninguno que digas... porque puedes decir, tengo los dos personajes, porque al final... hablabas también con Luis el 30 teclas, que hablabas, pues eso, por ejemplo, de arma letal o así, de personajes de dos policías que se Ujú. complementan, uno jubilado a punto de esto, el otro loco, Sí, sí. En este, en cambio, es uno despreciable, el otro todavía más. Y Sí. entonces, en ningún momento tratas de ser amable con ninguno de ellos. El propio padre también, en ningún momento buscas esa compasión por ese personaje. Es que no me corresponde a mí, te Mm, corresponde a ti. mm, Te corresponde a ti pensar si alguno merece salvación o no, ¿sabes? Si alguno merece una pequeña redención. Yo tengo las cosas claras, pero sois vosotros los que tenéis que decidir qué pensáis de ello, mm. ¿sabes? Hombre, Esto yo que se que. dice tan a menudo y que casi se ha convertido en un cliché de que las novelas tienen que hacer preguntas, no dar respuestas, ¿no? Mm. Pues es el rollo. La novela te muestra cómo son ellos. Y tú ya decides. Me puso hace tiempo por Twitter uno. Tengo una relación tóxica con Rita. Tengo una relación de amor tóxico con Rita. ¿Sabes? Le tengo cariño y es un hijo de la grandísima puta. Y es verdad. Y es Sí, verdad. y ¿Sabes? además, yo creo que sí dejas muy claro cuál es tu visión sobre Lucas, por ejemplo. No se puede hablar, pero con el final que le. Y cómo lo narras, yo creo que queda muy claro tu visión sobre qué es Lucas, o sea, qué redención merece o no. En cambio, le das la vuelta al personaje de las Estamos mujeres. haciendo un Matrix Sí, aquí, evitando el tiempo bala, evitando caer en el luego spoiler. hablaremos a gusto cuando nos juntemos Vale, Luis, vale. Carla Vale, y vale. Cristina y yo. Y Nos en cambio me decía. juntaremos y no, y las mujeres cambias, o sea, Ujú, gira completamente y ves otro tipo de mujer también en una visión de Rebeca ujú. y, y un cierto canto a rebelarse ante todo eso, con un final que me da la sensación que podría dar pie a, si quisieras tú o si quisiera alguien, de ahí poder sacar cosas, Ujú. ¿no? Sí, sí, ¿Lo sí. hiciste queriendo un final así o...? Ese final está consensuado con la editorial. Mm, El final del primer borrador era el apocalipsis. En la novela, bueno, eso es lo que tiene que hacer un editor, al fin y al sí, sí, cabo, claro. es trabajar el manuscrito. Hombre, claro. Y de las cosas que más trabajamos de la novela Oscura y yo fue el final. Mm, Porque fuimos limando y pensando en esta óptica y luego esta óptica. Gabriela Campbell también, que es una escritora sí, sí, sí. y divulgadora muy buena, también me dio una visión muy buena sobre cómo podía ser el final, porque en mi primer final, piensa que esto lo he escrito en pandemia, Claro. ¿sabes? Y la pandemia hemos estado todo el mundo Sí, en un sí. sitio muy oscuro. El final primero que a mí se me ocurrió era muy Destroyer. Era Mm, tan Destroyer que habría habido varios infartos seguramente
entre los lectores y lectoras. Pero poquito a poquito fuimos perfilando, y ahora hay un final que para mí es el mejor que podía haber y que Sí. no podría haber existido sin el buen hacer de los editores de Oscura, de No, Job y de Rosé, sí, ¿sabes? yo te reconozco que el final me encanta, porque es esa, ya te digo, es esa visión de cierto canto, no tanto a la esperanza, sino a la revolución, a Ujú, no voy a estar quieta, no voy a decir ujú. más, que, que yo creo que también pedía el libro. O sea, es como una Hay un especie de monólogo, contrapunto entre la escena primera eso es. del metro y la escena final. Y es como una especie de, vale, nos hemos presentado esta es la realidad, pero puede ser otra. ¿Tú has visto el juego de la ilustración de cubierta y la Sí. contracubierta? Ujú. Pues eso, claro. Hay una contraposición entre cómo empieza y cómo termina. Y en su día, el monólogo que cierra, hay un monologuito que cierra la novela, y que es un párrafito así. En su Mm, día era un párrafo así, en la primera versión, y era bastante más salvaje, mm. más salvaje de lo que se ve ahora. Y de hecho lo escribí la primera vez que pude regresar a Cádiz después de vacunarme, de la pandemia. Mm. Fíjate, la primera vez. No, miento. Lo escribí cuando mi tía se estaba muriendo ya y tuve que ir sin estar vacunado yendo al aeropuerto. Yendo Mm. al aeropuerto y tuve que viajar porque si no ya no la iba a ver. Imagínate de dónde salió, de qué oscuridad Muy, sí, muy de las salió esa. En tripas. marzo de 2021, antes de vacunarme, es verdad. Sí, Es verdad. porque esta novela sí es, o sea, una cosa que me encanta es que es muy visceral, es muy, Mm, muy de tripas, muy de sensaciones internas, no es tanto reflexiva, no es tanto, sino que es más, que luego tiene una lectura, muchas lecturas, porque hemos hablado de ujú. la violencia machista, podríamos hablar también del racismo, Del de las racismo. versiones del racismo, de esa casa donde se alojan. Y también de Es que hay ese cosas, y yo es que hay racismo cosas que claman al cielo. de primera y segunda generación también, el cómo los propios que han venido, su familia que ha venido, Mm, han sido también inmigrantes, cómo ven a los inmigrantes, que eso también pasa sí, mucho, ese racismo de gente que ha venido de fuera, que dices, si tus padres vinieron igual, ¿cómo puedes tener esa visión del mundo? sí, Eh, José. sobre la justicia también, sobre lo que es la justicia justa o no es Es que justa, o... hay, es que hay cosas en Berlín que claman al cielo, tío. Que claman absolutamente al cielo. Me estoy acordando, en la oleada de refugiados de Siria, en 2016, Hmm, hubo una antigua amiga que yo tenía que vivía en una casa ocupa de uno de estos espacios seguros para mujeres, sí, y donde acogieron a una chica siria embarazada que había venido en esa oleada. Y recuerdo un debate entre varias chavalas de Casa Ocupa, que era un edificio entero, y cada una con una habitación, y le habían dado un piso a ella, debatiendo si la echaban o no, antes de que tuviera el niño. hmm, Porque el niño los iba a molestar. ya, Porque cuando tuviera el niño las iba a molestar. Yo pensaba, pero os voy a rajar el cuello a todas, hmm, cojones. Os voy a rajar el cuello a todas, ¿sabes? Porque es que hay cosas en Berlín que no me caben en la cabeza con el rollo este del racismo, ¿sabes? Es que ella no es una de nosotras. Pero ya. ¿cómo que no es una de nosotras? ¿Sabes? Y de hecho se planteó, esto se estaba discutiendo en un bar donde yo estaba presente. Y se planteó la pregunta, es que hay que pensar cómo de política es esta muchacha, porque nosotros somos muy políticas y muy comprometidas. Y yo les preguntaba, ¿y por qué no pensáis cómo de humanitaria sois? ¿Cómo Ujú, sois de humana? Que es una mujer embarazada, hijas de puta, ¿sabes? hmm, Pero es que hay gente así en Berlín. Es que hay sí. gente así en Berlín y ese racismo se vive puto a diario. Hmm, Puto a diario. Yo lo vivo, estos microracismos, yo los vivo a diario aquí. ¿Cómo hmm. no, cómo no clamar de rabia en una novela? Sí, ¿Sabes? sí, no, no. Y justo una de las cosas más potentes de Dientes Rojos es cómo te plasma la realidad. O sea, no es completamente desnuda, descarnada, real y decir, puedo suavizarla lo que queréis, puedo contaros un cuento como queráis, pero la realidad es esta. Sí. Y tenlo claro. Y todas las cosas que se ven de maldad, de racismo, de violencia, de esa masculinidad tóxica, de esa superioridad, de este todo eso existe. No es algo Todo que eso existe. digas, es lo que decías tú, los monstruos no es que sea un monstruo, un ser que no, no, no. Esos monstruos los vemos a diario, por desgracia. Sí, sí, Y, sí, sí. y verlos en papel a veces duele. Y a veces cuesta mucho. Porque parece como que un papel todavía te golpea más fuerte la cara. Y te pone la realidad todavía más dura y dices, te remueve mucho y dice, claro, es que esa escena pasa. Es que no es Sí. algo que digas se ha inventado un autor en su imaginación o no, es la realidad. Sin ánimo de ser pretencioso, es que eso intenta el arte en general, Hmm, ¿sabes? Tampoco voy a tildar yo Dientes Rojos de obra de arte, pero si es una obra literaria, pues
Va de Bueno, eso la cosa, pues ¿sabes? ya De lo tildo intentamos yo. ver, ¿sabes? Yo la tildo y ya Muchas está. gracias. Muchas gracias. Mira, hace poco estuve en un documental sobre unas chabolas que hay en un sitio de Roma que había hecho el documental había hecho una directora que vino también a hablar. Y se veía perfectamente que la chavala venía de gente de dinero y que había ido ahí. Y en la charla posterior al documental, una mujer del público le dijo, ¿tú no has instrumentalizado un poco la pobreza de esta gente para hacer tu documental? Y ella dio una respuesta que me gustó mucho, que dijo, las películas, los documentales, no cambian el mundo. La gente cambia el mundo. Ujú. Pero a raíz de ver mi documental, se han empezado a hacer iniciativas para construir casas en este sitio. Yo no voy a decir que lo he cambiado yo, pero que da un empujoncito. Yo espero que sí, que da un empujoncito para que esa parte del mundo, esa esquinita del mundo que está cerca de mí, esté mejor. Mm. Y ese es el rollo, ese es el rollo. Tú no quieres, yo no quiero cambiar el mundo con mi novela porque no se puede cambiar el mundo con No, una novela. Pero se puede cambiar a la gente que cambie un poquito a su alrededor. no, Entonces, y sobre... si alguien va a su casa, va esta noche a su casa y se acuerda de Lucas al principio y se cruza con una chavala y se espera 30 segundos, bueno, pues ya me doy por satisfecho, la verdad. Sí, pero no Con solamente creces. es eso. Porque esta novela yo creo que lo que hace es plasmar muchas realidades. Esta al final se ha quedado como un poco, como Sí. arrancas con ella, y es como muy icónica y es algo que podemos sentir todos. Pero al Sí. final, muchas de las violencias, muchas de las escenas, muchas de los has podido vivir. Cualquier persona las ha podido vivir. Sí, sí. El racismo, yo creo que no haya nadie que también, lo mismo que el machismo hemos visto, vivido y seguimos viendo, el racismo pasa exactamente lo mismo, la violencia pasa exactamente lo mismo. Incluso las propias familias, que tampoco se puede hacer mucho, pero las propias familias y cómo funcionan entre ellas y qué secretos se esconden, así exactamente lo mismo. La propia maldad humana, eso que se dice, no es algo como una especie de ente, no, lo que más son malos son las personas Ya y, está. y no te puedes esconder en, no, es que los humanos tenemos que, no, tú eres malo, ya está. O sea, si no quieres, intenta hacer algo para cambiarlo, pero no te escudas en que es que el ser humano es así. Claro. Y me parece terrible. Bueno, vamos a ir acabando. Si tenéis alguna pregunta por Perfecto. allí, lo podéis decir. Tengo aquí pendiente una de Cristina Jurado, que si no me va a matar, que no te la he hecho antes. Vale. Y es, ¿cómo decides o quién decide los títulos de tus novelas? La barriga, que se dice en alemán. Los títulos vienen de la barriga. Hay un momento en el proceso de redacción donde el título se me ocurre, ya sea en la ducha, ya sea cagando, ya sea corriendo, ya sea en la piscina, donde sea, y lo apunto y casi siempre es el que se queda. Es el que se queda. Y he tenido la suerte de que me lo han respetado casi siempre en las editoriales, por lo menos en Mm, los últimos 3 libros. mm, Pasa así. De pronto se me aparece la Virgen y digo, este es. Con dientes rojos estaba claro, mm. ¿sabes? Con dientes Sí, rojos estaba claro porque el diente arrancado le da el pistoletazo de salida, claro. pero es el leitmotiv que va llevando Sí, la sí. novela, ¿no? Es el que plantea el enigma, cómo se ha arrancado este diente y la respuesta a esa pregunta también te da una visión que rompe con lo que tú esperabas, Mm, ¿sabes? ujú. Y está presente en toda la novela, tanto en la parte monstruosa de cierto personaje Sí, como en la parte monstruosa de quien se opone a él, sí, sí, no, ¿sabes? no, está claro. O sea, además, es un título que me encanta Ujú. porque estás todo el rato preguntándote esos dientes rojos antes de empezar la novela, ¿qué serán? Y luego en cuanto empiezas la novela dices, ¿y por qué? Y tardas toda la novela en descubrir todas las capas Ujú. del porqué Eso es. de esos dientes rojos. Me encanta. Y lo mismo me pasa con las tres muertes de Fermín Salvochea, porque al final es un título tan largo que... Pero se te queda tan dentro que Es dices... un título que, primero, el nombre es muy sonoro, "Mm, Fermín Salvochea, un nombre sonoro, sí, pero además plantea la imposibilidad, ¿no? ¿Cómo que 3 muertes? claro. Se muere una vez, Mm, ¿sabes? Entonces, ese mismo título ya te está dando un enigma de decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué claro. es lo que ha pasado? ¿Por Sí, qué se ha sí. muerto 3 veces este tío? Sí, sí. Es ¿Sabes? cuando ves, intentas entender por qué son esas tres muertes. Y vas siguiendo la Efectivamente. historia, la verdad es que me encanta. Yo te quería decir ya para despedirme. Venga. Ya si no sé. Ah, bueno, sí. Aquí Jules se ha hecho una pregunta. Es Jesús, ¿te casas conmigo? Tú Un sabrás. rotundo sí. Luego Ahora que estoy ya. soltero, un rotundo sí, no te preocupes, Luis. Luego ya vosotros ahí Si me sacas de Berlín y me pones un piso, yo me voy contigo. por aquí está diciendo que para los títulos, sí, voy a comer galletas. Uy, qué título tan bueno. Dices, mira.
Ojalá fuera Bueno, así, pero de repente que te pues, venga. te diré que no andas muy descaminado, porque es eso, estoy comiendo galletas por la mañana medio dormido, ¿sabes? Ujú, Mirando por la ventana y de pronto algo, clic, una gotita de algo, dices, ah, espérate, lo apuntas y de ahí sale el título. No, ujú, a lo mejor no es el título definitivo, pero por ahí sale, ¿sabes? ujú, Algo le pasa en tu cerebro que se desconecta y hay una sinapsis ahí, clic, que hace chispa y que de pronto se te ocurre algo que podría ser el título o de lo que saldrá el título. ujú, ujú. Pues si nadie se anima, yo simplemente quería decir primero que el que no se haya leído el libro de Dientes Rojos lo tiene que leer. Bueno, todo lo de Jesús hay que leer, pero Dientes Rojos me parece brutal en todos los sentidos. Si no queréis leerlo, con comprarlo ya vale, Sí, sí, ¿sabes? No pasa también, nada. también, Si no lo compráis, ya está. pero sería muy triste el comprarlo y no leerlo, porque merece la pena mucho. Te quería dar las gracias por mostrar ese mundo tal y como es. Dentro de... Hay algo que me gusta mucho en estas novelas que mezclan realidad, fantasía, y es que muchas veces con esas herramientas plasman mucho mejor la realidad que una novela realista al 100%. Porque al final, esas licencias que te permites de personajes, de escenas, de todavía da mayor crudeza y mayor realismo, aunque sea un realismo salvaje, pero es un realismo que todavía marca más la maldad de los personajes y la maldad del Ese es el ambiente. poder del relato. Ese es el Bueno, poder del relato, sí, señor. De eso va mi nueva novela, la que ya está vendida, la que sale el ujú, año que viene. De ujú. eso va, del poder del relato. Por cierto, Patricia, y coincido que la portada es brutal. Sí. La portada es muy, muy buena. Además, luego, una vez que lees la novela, empiezas a ver lo que decías, tanto por portada como contraportada, más luego la propia portada, las claves que va teniendo por ahí, y así lo vais leyendo y vais descubriendo las claves que aparecen en la Ha portada sido también. una conexión instantánea y absoluta con el ilustrador. Desde Mm, el principio. Se la leyó, me dio unas cuantas propuestas, me dijo, mira, por aquí me vais los tiros, y les dije, mira, si tú estas son tus referentes, haz lo que te dé la gana porque lo has entendido perfectamente. Y salió esto. ujú. Salió esto. Si hubo que cambiar algo del libro, no lo tengo por aquí. Si hubo que cambiar algo Sí, lo del tengo libro, aquí. fueron afinar de pon un poquito más oscuro este oscuro, pon un poquito más claro esta parte, pero vamos. Ujú. Y tienes Lo que esta salió, parte lo de que salió aquí fue lo que ha ido. y luego la contraportada que antes Y hemos no podría hablado. estar más contento. No, y la verdad es que sí. Pero sí, te quería dar las gracias porque plasmas muchas realidades de una manera tan descarnada y a la vez de una manera que puedo doler a tanta gente y puedo abrir los ojos a tanta gente porque hablábamos de la escena del metro, pero hay muchas otras escenas que también puedes sentirte identificado. Antes hablábamos la escena del padre y el hijo, el padre con los cuidados y todo ese infierno que hay. Eh, las propias las niñas descubriendo el mundo, la inmigración, el racismo, muestras tanto un espectro enorme de realidades impresionantes y sobre todo me gusta que lo hagas sin ningún tipo de interés por esconder algo, ni por... No, no, al revés, o sea, esto es lo que hay. O sea, te vas a encontrar con esto, vas a sentirte muy incómodo con esta novela. Yo creo que a todo el mundo que le he hablado de esta novela, siempre le digo, primero, va a ser una novela que te va a gustar tanto, que te vas a sentir tan incómodo que vas a cerrar la novela y vas a decir, qué asco me he dado leyendo hasta el final a veces. Esas escenas en las que dices, esa sensación de no puedo estar disfrutando con esto, pero disfrutando en el buen sentido de una novela muy buena escrita, como dice aquí Luis también, que es un manual de escritura. Pero sobre todo también porque es necesario que nosotros, los hombres, como decimos ciseteros, sí, también ese mea culpa de decir, yo he tenido momentos así, yo he sido así, yo hay muchas cosas que sigo teniendo así, no hay que esconderlas, sino al revés. Hay que ser consciente de nuestros defectos para intentar cambiarlos, porque al Claro, final, hay que trabajarla. Claro. claro, porque si al final intentamos escondernos en el buenismo de que no, ahora los hombres no somos así, intentas mentir, intentas engañarte a ti mismo y decir, no, sigues teniendo, todos tenemos una mentalidad, todos hemos tenido una educación donde el machismo, de mayor o menor medida, estaba muy presente. Incluso hoy en día, con mis propios hijos, yo me doy cuenta que sigues teniendo esos... Y es gracias a libros como el tuyo y así te das cuenta de esas cosas, de esos detalles de decir, ¿por qué me tengo que sentir distinto teniendo un hijo o una hija?
¿Por qué tengo que tener miedos distintos con un hijo o con una hija? Pues sí, los tenemos. ¿Y, Sí. ¿y por qué los tenemos? Pues porque existe Dientes Rojos. Porque eso es real. Porque el rey estará, no estará, pasará, no pasará, el hoyo estará. el- pero todo lo que pasa ahí sí existe. Sí está en nuestro entorno. Y sentir miedo por eso es lo normal. Y querer cambiarlo debería ser lo normal. Y no que intentamos engañarnos y decir de que eso no existe, que eso es el pasado y que ahora ya todos somos amables con el vecino de enfrente. Dice, no, para nada. Los Y abusos en Hollywood no se han acabado con Harry Weinstein, por mucho ni, que diga Hollywood, ¿sabes? ni los Y en abusos. el día a día nuestro tampoco. Pero hay muchas veces que a mí me da, cuando hablamos de los abusos, por ejemplo, me da mucha rabia cuando ponemos el foco en los abusos en la gente que está ahí arriba. Que Mm, ahora está de moda, pues el Me Too y todo eso. Dice, no, no, sí, pero mira el vecino de enfrente. de tu barrio, Mira en claro. tu trabajo, mira en tus amigos, mira en tu entorno, en la gente que has estado, mira en tus relaciones que has tenido también con mujeres, con, mira ahí también. No pongas el foco en los demás están haciendo. No, no, no. Mira también en tú que has hecho mal. Y me parece un poder, el poder decir eso, decir, mira, yo hice esto, Ujú, es una vergüenza, pero lo voy a poner en papel porque es mm, verdad. O sea, esto y esto me pasó a mí. Además, sin esconderlo y decir, esto me pasó a mí y he aprendido esto. Pero lo mismo que hay que aprender esto, hay que aprender de muchas cosas más. de muchas otras cosas, correcto. Y ya te digo, y eso estamos hablando del machismo, pero podemos hablar exactamente igual del racismo, podemos hablar exactamente igual de esa imagen entre el pobre y el rico. No es lo mismo ser inmigrante ilegal que una persona que viene con dinero y dices, bueno, sí, claro, pero si ella no es inmigrante, eso es un viajero Y algo que, nos está demostrando, si algo nos está demostrando las últimas semanas, que no es lo mismo sesidio que ucraniano, claro, ¿sabes? por ejemplo, y que abra las puertas para unos y no para otros, y que unas Sí, guerras señor. no son iguales a otras, y una violencia no es igual a la otra. Sí, Entonces, señor. eso hay que decirlo. Y da gusto encontrarse libros que lo dicen de una manera tan real, y sobre todo da gusto que lo dicen tan bien. Muchas gracias. Así que el que no haya leído ya está tardando. El que no haya comprado, por supuesto, a comprarlo. Y, y Jesús, un placer, de verdad, Tío, me ha encantado charlar contigo. por Dile a Luis esto. que no me caso con él, que me caso contigo ahora. No, tendremos pelea. Luego, Luis, Vale, hablaremos. vale, vale. Pero eso, de verdad, Manix, muchas muchas gracias gracias, porque tío. ha sido un placer enorme porque ya te admiraba como autor. Ya te he dicho que me has acompañado en momentos muy complicados con las tres muertes. Con Dientes Rojos me abriste las hojas a muchas cosas, pero sobre todo, gracias por escribir tan bien. Muchas Gracias gracias. por esa pasión por la escritura y esa pasión por el género, que parece que cuando una persona puede tener más o menos éxito, tiene que esconder el género, porque parece que eso no. Hay escritores buenos y luego hay escritores de género, y dicen, no, no, perdón. Hay escritores de género maravillosos y hay escritores que no son de género terribles, y hay escritores de género terribles y hay escritores que no son de género maravillosos. Sí. Vamos a leer todo. Pero sobre todo, gracias por tu obra. Me he centrado en estas dos porque me parece que tienen cosas en común, pero de verdad, gracias por todo. Estaré deseando, esperando, ansioso las siguientes obras. Y espero de verdad por cierto, Luis, que he oído en el capítulo, que sí, que también estaba Manu, perdón, que Manu, que no me puedo olvidar de él. Léete que te han mandado el correo, ya que estamos aquí también, léete la novela. No es por nada, ¿vale? Lo dicho, gracias a todo el mundo que habéis estado aquí. Mil gracias por todo. Leed mucho y sobre todo leed libros también que os hagan pensar mucho. Que hay muchas cosas que cambiar. Un abrazo muy Hasta grande luego. y hasta la siguiente. Chao. Chao.